CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Hola amigos de CADEFI, es un gusto saludarnos nuevamente en este jueves en nuestras tradicionales charlas fiscales entre amigos. Hoy con un tema muy relevante y muy importante para aquellas personas que se dedican a lo fiscal y a lo aduanero. Vamos a hablar con dos grandes expertos sobre el agente aduanal sustituto y su convocatoria. Es muy importante hablar precisamente de estos temas de comercio exterior, aduanero, que recordemos que desde la existencia o desde la aparición del trueque, pues el comercio ha tomado mucha relevancia en nuestra historia, en todo lo que son los operaciones que hacemos a nivel global, y más ahora con estas economías que son globalizadas, pues prácticamente las fronteras se han cerrado. Pero este tema del agente aduanal es muy importante y hay que recordar que las aduanas han sido pues realmente algo importante, y la palabra precisamente aduana viene de una palabra de origen árabe que se llama al-dawana, la cual significa el cobro o la casa del cobro de los impuestos. Es ahí donde desde la antigua India se empiezan a dar cuenta que el tráfico de mercancías de una frontera a otra es muy importante para el cobro de los impuestos. Y como tal, pues la figura del agente aduanal y la figura del agente aduanal sustituto pues son importantes en este tipo de operaciones. Y para hablarnos del tema, pues, como les mencionaba, tenemos dos expertos aquí en la materia. Es un gusto tenerlos aquí en CADEFI. Me voy a permitir leer un poquito de su síntesis curricular. Tenemos aquí de invitada a la maestra Fabiola Flores Telles. Muchas gracias, Fabiola. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Aduanero, así como en diversos cursos y diplomados en Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Actualmente se desempeña como directora académica del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. También es representante legal de la Comisión Nacional de Defensoría del Menor de la Familia ACE y socia fundadora, vicepresidenta del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, ACE, y forma parte de la Asociación de Mujeres Aduaneras. Pues es un gusto que estés aquí con nosotros, Fabiola. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también tenemos aquí al doctor. Gracias por su tiempo, doctor. Sabemos que es una persona muy ocupada y muchas gracias por estar aquí. El doctor Juan Dravindrana Cisneros, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, de las materias de Derecho Procesal Fiscal y Derecho Aduanero, doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Desarrollo Jurídico, licenciado maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y máster internacional Business, especialidad en Derecho Aduanero Internacional en Madrid, España. Es autor de los libros Procesos y Procedimientos Fiscales Aduaneros, de la editorial CUEC, Manual Práctico de Amparo Indirecto contra Embargo Precautorio de Mercancías, de la editorial Sencomex, Derecho Aduanero Mexicano, de la editorial Porrúa, y coautor de los libros Derecho Procesal Fiscal Aduanero, de Tax Editores, y Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa por la editorial CUEC. Es reconocido por la revista Estrategia Aduanera como uno de los principales asesores en comercio exterior en los años 2015, 16, 17, 18, 19, 20, y miembro de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, miembro del claustro de doctores de Derecho de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y se ha desempeñado en la administración pública dentro de la Administración General de Aduanas. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer tener este tipo de invitados que nos pues puedan acrecentar el acervo que nosotros tenemos, no nada más en materia fiscal, sino ya vimos que también puede ser comercio exterior y en cuestión aduanera. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación y gracias a tu auditorio. Sí, al rato vamos a tener algunas sorpresitas, algunas invitaciones, algunas presentaciones de libros, pero eso es un poquito más adelante para que se esperen. Bueno, pues vamos a empezar. Me gustaría preguntar, doctor Fabiola, pues ¿qué es una aduana y cuáles son las funciones de la aduana? Antes de empezar con el tema de lleno del agente aduanal, por que nos explicaran a la audiencia de aquí de CADEFI qué es la aduana y cuáles son sus funciones de la aduana en principio. Bueno, pues la aduana es el lugar donde físicamente se lleva a cabo, ¿no?, ese intercambio, esa introducción o esa salida de mercancías. Es un lugar autorizado, digámoslo así. También lo podemos ver como una oficina de la Administración Pública Federal donde se lleva a cabo esa entrada y salida.
y hay quien dice que también es el lugar donde se recaban las contribuciones, aunque bueno, eso ya con los pagos electrónicos pues ya se ve diferente, pero es donde se verifica que las mercancías estén bien clasificadas, que se hayan pagado las contribuciones en su caso, y se lleva a cabo también la revisión del cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias, ¿no? A la que se encuentran sujetas muchas mercancías. Ok. Bueno, en particular, cuando hablamos de aduana, pues siempre hay dos figuras relevantes cuando hablamos de aduana. Una que es la agencia aduanal y otra lo que es el agente aduanero o aduanal en este caso. ¿Cuál sería la diferencia entre una agencia aduanal y el agente aduanal? Porque muchas personas a lo mejor piensan o creemos que pueden ser lo mismo, pero quizá a lo mejor no sea así. ¿Cuál sería esa parte de diferenciar entre la agencia aduanal y el agente aduanal? Fíjate que de la primera pregunta que me hiciste hay un tema muy importante, ¿no? Porque regularmente estamos, digamos, acostumbrados a referirnos solamente a la función recaudatoria, ¿no? Que por supuesto que es importante, pero tiene otras funciones, o sea, hay funciones sociales, hay funciones económicas, que tienen que ver, por ejemplo, cuando ves la tarifa, ves que va cambiando los aranceles, ¿no? De acuerdo a los productos que hay en el país y los que no hay. Entonces, por ejemplo, para el caviar, que luego está grabado, por ejemplo, por el IVA, ahí el arancel es menor, porque aquí en el país no hay, ¿no? Como el coñac, ¿no? El whisky, pues que es escocés. Ciertos productos tienen menos arancel que otros, entonces es un tema también económico, el tema de las zonas fronterizas, ¿no? La norte-sur, o sea, donde los aranceles son más bajos, ¿no? De alguna manera también hay tratamientos especiales, cumple una función social. Una muy importante, como te comentaba, es impedir que mercancías prohibidas ingresen a territorio nacional. Bueno, ahí creo que sí nos están dejando de ver, ¿no? Pero sobre todo donde la verdad sí tienen mucho énfasis y mucho cuidado, es en impedir que las mercancías que están sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias ingresen al país sin haber dado cumplimiento con las mismas. Y esta es una parte muy importante porque, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Regularmente esto los maneja la Secretaría de Salud, la SAGARPA, etcétera. Y entonces tienen que ver que pues, no vengan contaminados, que no traigan salmonela, que no traigan algún tema que puede ser peligroso para la salud de la población, también de los animales y también, pues, por supuesto, de los vegetales, ¿no? Este tema de los animales vivos, que pueden traer diferentes enfermedades, ¿no? Todo esto, si bien está a cargo de las autoridades competentes, es en la aduana donde se lleva a cabo la verificación de los documentos que acreditan ese cumplimiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos diferentes funciones y una muy importante, la de seguridad nacional. Okay. A partir del tema que pasó en Estados Unidos, ¿no? Ahí con los ataques terroristas del 11 de septiembre, que fue 2001, me parece, cambió todo, ¿no? A la aduana mexicana incluso le empezaron a ver como un tema de preocupación, ¿no? De decir, oye, es que pues, tenemos 3.000 kilómetros de frontera, por ahí puede entrar lo que sea, ¿no? Entonces, sí se ha reforzado mucho ese tema de la seguridad, ¿no? Nos han dado mucho apoyo a los Estados Unidos para el efecto de instalar equipos, ¿no? De revisión no intrusiva, rayos X, rayos gamma, temas incluso de inteligencia aduanera. Entonces, sí se ha cambiado mucho el tema de la aduana desde el punto de vista de seguridad. Y por ahí una anécdota muy chistosa, creo que un día lo platicé aquí en tu programa, que dicen que cuál ha sido la peor aduana de la historia, ¿no? Sí, sí. Y decían, pues precisamente fue la de La de Troya. ¿no? Pues porque si hubieran revisado bien ese caballo, pues no los hubieran invadido, ¿no? Ahí el que falló fue el aduanero, ¿no? Entonces ahí se ve la importancia, la relevancia de esta función de aduanas en los temas de seguridad nacional. Y bueno, actualmente que tenemos pues ahí este tema, ¿no? Del ejército, de la marina, ahí involucrados, pero incluso, por ahí déjame te comento Sí, adelante, doctor, ahora sí que estos micrófonos están abiertos precisamente para que nos haga todos estos comentarios que a nuestra audiencia le interesan y que pues van a nutrir mucho su acervo. Pues digo, la verdad es que, mira, yo he estado 4 veces en aduanas. La última más fue en el año 2018-2019. Y yo siempre he visto que quien designa el que era el administrador general de aduanas, pues regularmente es el presidente de la República. Entonces, regularmente el titular no se siente parte, digamos, o no fue nombrado por el jefe del SAT, ¿no? Entonces yo siempre he visto a lo largo de muchos años que siempre el cuate de aduanas no se lleva con el del SAT, ¿no? O como que hay cierta confrontación siempre.
por ese tema de que se siente, no como los demás administradores generales, ¿no? Se sentía más siempre. Y regularmente acordaba directamente con el secretario de Hacienda, ¿no? Realmente muy poco con el jefe del SAT en turno. Pero cuando empieza ese sexenio, un día se da una peleada espantosa, ¿no? Bueno, para muchos que están en el ámbito, pues saben que no se llevaban bien el administrador general con la jefa del SAT. Entonces un día llega y me dice, oye, porque yo era el administrador central de apoyo jurídico, me dice, oye, ¿qué puedo hacer para ya no depender del SAT, ¿no? Como sabemos, desde el 97 que se crea el SAT, pues la Administración General de Aduanas es una de las administraciones que depende del SAT. Le digo, fíjate que hay un órgano desconcentrado similar que está dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que ve de las zonas económicas especiales, ¿no? Le digo, y es un órgano desconcentrado parecidísimo al SAT, que desafortunadamente no funcionó, ¿no? Yo creo que ahí sí faltó gente especializada, ¿no? Porque en otros países eso existe. No funcionó, llega nuevo sexenio, no les gustó, total que murió. Pero digo, oye, pero hay ese órgano, entonces le podemos hacer como otros países, ¿no? Yo me acuerdo que acaba de regresar de Italia, le digo, podemos hacer una agencia nacional, ¿no? De aduanas. Y le gustó la idea, me dice, hazme una tarjetita, ¿no? Entonces, ahí fue donde empezó con la idea de la NAM, ¿no? De la admisión. Pero nosotros, como lo estábamos vislumbrando, era primero crear la ley de la NAM, después el reglamento y después, bueno, ya todo lo que viene. Pero que la NAM se quedara incluso con el tema de emitir las reglas generales de comercio, porque pues para que tenga todo, y todo lo que hace la AGACE, la Administración General de Autoridad de Comercio Exterior, pasara precisamente a aduanas, ¿no? Porque hay muchas cosas que se duplican, ¿no? Entre ambas autoridades. Entonces, esa fue la idea. Por supuesto que a la jefa del SAT no le gustó, ¿no? Y más que nada, pues era también temas de dinero. Ahí hay un fideicomiso bastante poderoso que tiene mucho dinero, entonces, pues no les gustó, lo empezaron a bloquear, pero fue caminando. Fue caminando. Nosotros, bueno, mi jefe se va a gobernación, yo me regreso a la escuela, ¿no? Dijo, no, pues, ¿qué hago aquí? Mejor me voy a mi escuela, ¿no? Puedo hacer más desde la escuela que siendo servidor público. Entonces, fíjate cómo nace esa idea de la agencia nacional, pero a la hora de ya hacerse realidad, le mutilan una parte bien importante, que es todo lo que es postdespacho, todo lo que es la revisión después de la importación, que actualmente la tiene la AGACE, todo lo que tiene que ver con la elaboración y publicación de las normas, pues lo que son las reglas generales de comercio exterior, que lo tiene el SAT, no lo tiene aduana. Digo, eso me parece muy mal, ¿no? Y bueno, no se comparten ¿cómo se llama? El buzón tributario. Bueno, ha sido un verdadero problema, ¿no? De que no se ponen de acuerdo, pero sí, así fueron los orígenes, pero se pensó como un órgano muy técnico, muy técnico, que tuviera gente de carrera, ¿no? De servicio de carrera, para evitar ese tema de los cambios de servidores públicos. Incluso por ahí hubo uno que nada más tenía la preparatoria. Eso no puede ser, ¿no? O sea, hay mucha gente que, en el país hay gente que tiene maestría y doctorado, ¿no? En temas de aduanas, que han egresado incluso ahí de la escuela de nosotros, y tener una persona que apenas tiene la preparatoria, digo, la verdad es que es una contradicción, ¿no? Entonces, había la discusión de la agente aduanal, para entrar a la pregunta. Decía la jefa del SAT, pues denlos de baja, ¿no? Corran. No, espérame, no son servidores públicos. Ah, ¿no son servidores públicos? No. Entonces la primera pregunta para tratar de entender la figura es si son servidores públicos. No son servidores no son servidores públicos. Son personas físicas, por ejemplo la agente aduanal es una persona física a la que le dieron una patente para que pueda llevar a cabo precisamente esas labores de importar, exportar las mercancías, o no, de destinar las mercancías a cualquiera de los regímenes establecidos en la ley. Entonces, es como un gestor, ¿no? Luego dicen, oye, es como un notario, ¿no? Ajá, sí, porque como habla de patente, uno lo asimila con la patente que le pueden dar a un notario. Entonces, como que en principio dicen, un agente aduanal es muy parecido a un notario por esa patente, ya no está diciendo que no es así. No, de hecho una vez un presidente de un tribunal dijo eso y lo corregí, bueno, se puso como loco. Pero no, miren, lo que pasa es que antes, quien hacía las labores de importación, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, eran las propias navieras, ¿no? Entonces, lo que se buscó es que fuera alguien que fuera mexicano por nacimiento,
que tuvieron conocimiento técnico. Es que sí, no cualquiera lo puede importar, esa es una realidad, por la complejidad de la clasificación arancelaria. Entonces, y de conocer todas las regulaciones, que son bastantes. Entonces, era un gestor, en un principio era un gestor, dijo, bueno, ahora que sea mexicano por nacimiento, y es después de la Constitución del 17, de 1917, que en 1918 se reglamenta por primera vez, ahora sí ya, sus funciones. Y se exige que la Secretaría de Hacienda, pues en aquel entonces no existía el SAT, fuera la que le entregara esa patente, pero le pedían una serie de requisitos, ¿no? Empezando pues, porque fuera mexicano por nacimiento. Entonces, es como un gestor, nada más que tiene como una autorización, mejor dicho, ¿no? Aunque la ley habla de una patente, para poder llevar a cabo ese despacho. Y actualmente son los únicos que pueden hacer esto. Sí está previsto, fíjate, incluso la figura del despacho directo, que es sin usar los servicios de un agente aduanal, pero la realidad de las cosas es que son tantos los requisitos y es tanta la responsabilidad que tendría la persona física que dice, no, yo no le entro. ¿No? Entonces, hay muy pocos personas autorizadas para el despacho directo, las empresas, pero entonces el agente aduanal es una persona física, ¿no? Que ya le cumplió con todos los requisitos del actual 159 de la ley. Entonces presentó los exámenes, los acreditó y le dieron una patente, ¿no? Entonces eso lo habilita a él para poder llevar a cabo esta importación, exportación o destinar a cualquiera de los regímenes aduaneros establecidos en la ley aduanera. Y bueno, ese es el agente aduanal. Y fíjate que, y de una vez lo vamos a entrar para más o menos entender, más o menos entender de dónde sale la agencia aduanal, ¿no? De dónde yo creo que sale la agencia aduanal. El agente aduanal entonces es una persona física, claro, constituye empresas, ¿no? Para poder prestar sus servicios. Entonces, un agente aduanal puede trabajar en 4 aduanas. Antes no tenía restricción, pero por ahí en 2002 dijeron solamente 4 aduanas, tu aduana de descripción más 3, escógelas, ¿no? Entonces, él puede trabajar en cada una de esas aduanas. En cada aduana él puede designar un mandatario o varios mandatarios, de acuerdo al número de operaciones. Es que aquí hay unas figuras que luego la gente se confunde mucho. El mandatario, digamos, es un empleado del agente aduanal, es un dependiente de él, que hace las veces de agente aduanal, ¿no? Es el que lo apoya en la agencia y de ahí tiene una estructura grandísima, ¿eh? El gran problema de una agencia aduanal o de un agente aduanal es que requiere mucho personal para poder operar. Aparte requiere un sistema de cómputo, ¿no? Un programa para enlazarse con las autoridades aduaneras. Entonces, y el poder validar los pedimentos, ¿no? O sea, realmente requiere una estructura bastante amplia para poder operar. Y fíjate que por ahí del año 2002 y hasta el 2013 se le dio la oportunidad de que en caso de que falleciera, ¿no? Tuviera incapacidad permanente o simple y sencillamente diga, ya no quiero retirar, pudiera designar a un sustituto. Ese es el agente aduanal sustituto. Ok. Pero para que él pudiera entrar, digamos, heredar la patente, por decirlo de una manera, ¿no? Heredarla y sustituir, pues en este caso al agente aduanal, pues tenía que pasar esos 3 eventos, o cualquiera de esos 3, o que falleciera, que era lo más común, o que tuviera incapacidad permanente el agente aduanal, o que se retirara voluntariamente, ¿verdad? Y esto fue muy criticado, porque decían, oye, entonces, ¿es una herencia? ¿No? O sea, él lo designa y es el que le cae la agencia. Entonces eso lo criticaban mucho, decían, oye, pues eso no estamos en la época de los reyes, ¿no? Se va pasando por herencia, por generaciones, ¿no? Pero aquí hay algo que sí se tiene que considerar. Cuando el agente aduanal fallece, y vamos a suponer que la agencia tiene 500 empleados, todos se van a la calle. Y toda la inversión se pierde, ¿no? O sea, eso sí es cierto, o sea, es un tema de protección de la agencia, ¿no? Ahora sí que de la empresa. Entonces, por ese lado yo creo que sí se defiende esa figura, ¿no? Yo creo que sí, pero hay otra manera de cómo también obtener la patente, que es a través de la convocatoria, ¿no? Okay, que es lo que vamos a hablar más adelante. Más adelante, la Entonces, convocatoria. Son los dos caminos. Entonces existe un agente aduanal y también existe un agente aduanal sustituto. Sí, pero hasta 2013 tuvieron oportunidad, que fue donde derogaron esa figura, tuvieron oportunidad de designarlo, ¿no? Y luego las reglas generales de comercio le han venido dando prórrogas hasta llegar actualmente, ¿no? O sea, imagínate, estamos hablando del año pues 2013, ya como estamos, son 10 años, ¿no? Y la figura sigue de alguna manera existiendo. Vas a ver que hay publicaciones en el Diario Oficial
en donde aparece un nuevo agente aduanal, pero fundamentalmente es a través de esa figura del agente aduanal sustituto. Si tú eres un agente aduanal y dejaste a alguien, ¿no? Y sucede que tú dices, no, ya no quiero, me voy a retirar, o bueno, lo más común que es, por ejemplo, no en tu caso, un fallecimiento de alguien, entonces es cuando la agente aduanal hace los trámites y le tienen que entrar la patente. Entonces, esas son las publicaciones de otorgamiento de patente que vienen actualmente publicando, ¿no? En el Diario Oficial de la Federación. Se publican en el Diario Oficial de la Federación para que la gente tenga certeza de que efectivamente esta persona pues es el agente aduanal, ¿no? Sí. Es la manera entonces de cómo el agente aduanal deja un sustituto, el sustituto tiene que cumplir todos los requisitos igual que para ser agente aduanal, y posteriormente al fallecimiento, retiro voluntario o capacidad permanente es cuando puede tomar la patente para ser el titular. Para que continúe esa. Así es. Okay. Maestra Fabiola, hablando precisamente del día de ayer, que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, veo en su currículum que pues, ha intervenido en muchos de este tipo de situaciones grupales, de asociaciones. ¿Cuál ha sido el papel que ha tomado la mujer en estos años en este tipo de cuestiones que podríamos pensar que son meramente de hombres, ¿no? Una agencia aduanal, hablamos de aduanas, de revisiones. Podríamos pensar en primera instancia que es un trabajo pues más encaminado a un hombre, pero ahora con estos nuevos movimientos de empoderamiento y que precisamente en este mes celebramos el Día Internacional, ¿no? de la Mujer, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en este tipo de operaciones aduaneras o en las aduanas o como agencias aduanales? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y pues atendiendo el comentario. Pues sí, pareciera que sí es una materia donde solamente hay hombres y no sé, digo, estoy rodeada justo, sí, de muchos que se dedican al medio y la mayoría son hombres. Pero digo, en este transcurso, no sé, de 8 años que más o menos he visto en la escuela, sí hay mujeres, sí hay muchas, y se dedican a áreas bien especializadas, como clasificación arancelaria, son logísticas, se vuelven expertas en sobre el recinto fiscalizado estratégico, ¿no? Yo ahorita he conocido así mujeres y son especialistas en eso, ¿no? En ciertas cosas que pensaría uno, eso es de hombres. No, sí, no, claro. No es cierto. Y digo, hace poco recibí la invitación a formar parte de la Asociación de Mujeres Aduaneras y son muchas mujeres, digo, yo creo que en todo el país ha de haber, yo creo, como 150, ¿no? Que están agremiadas y todas tienen un papel muy importante, ¿no? Desde servidores públicos, agentes aduanales, sí hay mujeres y sí hay muchas. Digo, no se compara contra el número de hombres, pero bueno, creo que vamos caminando. Digo, actualmente a mí me ha tocado ver la parte de promover amparos, ¿no? Por la omisión de la publicación de la convocatoria para participar en el examen de agente aduanal. Y sí, digo, afortunadamente hemos tenido la intención de varias mujeres, ¿no? De querer promover el amparo para precisamente obtener esa convocatoria, ¿no? Que bueno, más allá de una convocatoria se ha obtenido pues una convocatoria personalizada, que igual y no se le llamaría convocatoria, ¿no? Porque trae nombre y apellido, sí, pero es personalizada. Más que nada, es una invitación. Y sí, de hecho, hace, ¿qué tendrá? Como 2 semanas que se publicó una para mujer. Entonces, sí podríamos ver, maestra, en un futuro mujeres ya como agentes aduanales. No, es que sí las hay, sí las hay. No son tantas, o sea, pero sí las hay. Okay, digo, sí las hay. Es un tema que no desconocía. Y me platicaba en la mañana que, fíjate, su hijo está estudiando en el Politécnico, Relaciones Internacionales, ¿no? Y me estabas diciendo que casi todas son mujeres, ¿no? Todas son mujeres, así, hasta él me dice, es que en mi grupo, yo creo que el 80% son mujeres, ¿no? Ayer, por el tema de la conmemoración de la mujer, me dice, es que no hay alumnos, estaba así en la escuela, porque hay muchas mujeres, y parecieran carreras únicamente para hombres, pero no, digo, cada vez pues la mujer se ha ido como empoderando,
ayer fui a una plática en el INE y precisamente hablaron temas, ¿no? Cómo se ha fortalecido la participación de la mujer, ¿no? Dentro de la democracia en el país. Y entonces, pues bueno, el avance ha sido considerable en los últimos 20 años. Sí, porque antes de eso no se podría hablar de su participación efectiva, ¿no? Pero actualmente, bueno, sí ya hay una participación de la mujer en la sociedad y en diferentes gremios que pareciera que no había, pero sí las hay muchas. Entonces, bueno, creo que es mucho de ir trabajando para que, bueno, haya una paridad efectiva, ¿no? Sí, por eso desconocía que había mujeres que eran también agentes aduanales, porque prácticamente es, bueno, es un ámbito que lo tenemos muy relacionado con hombres. Pero qué bueno que también van avanzando, ¿no? Sí. Y que van ganando terreno y que en un futuro pues pueda haber también mucho más mujeres en este ámbito, ¿no? Sí. Y fíjate que ahí en el doctorado en Derecho Aduanero, sí hay varias mujeres que ya se han recibido de doctoras, ¿no? Entonces, sí, regularmente todas están evidentemente en activo, ¿no? Trabajando en una agencia aduanal, en alguna confederación de agencias aduanales, pues en una forward, o sea, sí hay muchas mujeres, Ya, sí, de hecho, sí. Ayer se demostró no es un tema solamente que las mujeres son las que ahora guían el curso, ¿no? Y incluso se dice en el aire que quizá a lo mejor una mujer pueda ser la que dirija el rumbo del país, pero bueno, esas son otras cosas, ¿no? Sí, eso ya es como otro tema. No vamos a meternos en esos ámbitos. Esperar. No, bueno, hay un dato importante que ayer mencionaron, que en el Congreso, en la Unión, pues ya se habla de una paridad, ¿no? Ya hay 250 mujeres, 250 hombres, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí se está logrando mucho. Sí, qué bueno. Y regresando, por ejemplo, a lo del agente aduanal, ¿qué requisitos se necesita para ser un agente aduanal o también formar una agencia aduanal? ¿Cuáles serían esos requisitos que si yo en este momento quisiera ya sea ser agente aduanal o formar una agencia aduanal, que ya vimos que no es lo mismo, cuáles serían esos requisitos para que también nuestros amigos de la audiencia tomen nota y si incluso pues, pudieran ser o encaminarse a ese punto, ¿no? Sí, mira, para ser agente aduanal, te digo, esa figura empezó allá por el año de 1918. En un principio lo que te pedía es que fueras mexicano por nacimiento, que residieras en territorio nacional, te pedía que no fueras servidor público o militar, te pedía también que no hayas sido sujeto a un procedimiento penal, ¿no? Que te hayan dictado una sentencia, ¿no? Que te hubieran impuesto alguna pena privativa de libertad. No pedía la licenciatura, fíjate. No pedía la licenciatura y, bueno, acreditar los exámenes, ¿no? que te hacían de conocimientos y uno psicológico. Pero poco a poco ha venido evolucionando y a partir ya de los 90s ya te empezaron a exigir el tema de un título. Y empezaron a decir qué carreras, fíjate, pero luego hubo juicios que decían, oye, no, o sea, ¿por qué nada más esas carreras? Y pues para todo, si alguien quiere importar textiles, pues un ingeniero textil, pues sí tendría chance. Sí, claro. ¿Verdad? Si fuera un químico, pues por supuesto, ¿no? Sobre todo para los productos. O sea, como comprende todo lo que se puede importar, ¿no? Cualquier mercancía, incluso lo que ni siquiera está a la venta, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues sí, los obligaron a abrir a todas las carreras. Entonces, hoy en día lo que te pide es que seas mexicano por nacimiento, acta de nacimiento. ¿Qué es lo que se hace en los amparos? El CURP. El CURP. El INE. Identificación oficial. Las cartas. Bueno, en este caso se firma bajo protesta de decir verdad que no fue sentenciado por delito doloso, que no es militar en activo, que no tiene parentesco, consanguinidad o afinidad con el administrador de la aduana de adscripción. El título. Su título, en este caso de licenciatura, debidamente registrado ante profesiones, que tenga su cédula y su carta, o una carta que acredite 5 años de experiencia en el medio. Esa es la difícil, Esa es la difícil. Mira, la convocatoria de las últimas que han salido, ese yo creo que es el requisito más complicado, porque dice, acreditar tener 5 años de experiencia en materia aduanera, la cual puede ser comprobada, así dicen las convocatorias, que me parece una arbitrariedad, porque has trabajado en una agencia aduanal o en una empresa que importa mercancías. Pero además tendría que tener, o sea, si está contratado,
que se dedica a la parte operativa, ¿no? Del despacho Sí, o sea, aduanero. que esté ligado directamente. Exactamente con la operación, Sí. porque si no, bueno, pues igual puede estar en una agencia, pero no precisamente. Sí, a lo mejor es el en una que... actividad, es el contador, Ajá, por es ejemplo, el, ¿no? Es el contador. No, es otra cosa, pero digo, Sí, no, sí, no está inmerso sí, no está en como la operación, en la ¿no? operación directa. Y estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, estar al corriente de sus obligaciones fiscales, que bueno, pues sería comprobable con la opinión de cumplimiento, sentido positivo. Y bueno, pues Acreditar los exámenes. acreditar los exámenes de conocimientos generales. Esa es como una parte. Y el otro examen, que está dividido en dos, es el examen psicotécnico. Pero bueno, según eso son 2 exámenes, pero en realidad se vuelven 3 porque el psicotécnico está dividido en 2 partes. Que uno es el de confianza y el otro sería pues el psicológico. Sí, ¿no? fíjate que hay un tema, ¿no? Porque, bueno, de entrada no ha habido en 26 años una convocatoria, ¿no? O sea, No la ha habido. es algo verdaderamente increíble, ¿no? No ha salido la convocatoria. El 159 habla de un examen, dice, un examen de conocimientos y un examen psicotécnico. Y aquí, mira, yo he tenido la oportunidad de estar en las áreas legales, ¿no? En las áreas de procedimiento, en las áreas contenciosas. Entonces me ha tocado ver un chorro de juicios y de hecho muchos juicios se promovían por estos temas de la ley aduanera. Entonces decían, oye, pero la ley aduanera dice que es un examen de conocimientos y el psicotécnico. Pero luego el reglamento, en el 216, dice que el psicotécnico se divide en 2 partes, en el de confianza, que es el polígrafo, y el psicológico. Pero bueno, ahí el reglamento como que está yendo más allá de lo que dice la ley, porque la ley dice un examen. Y luego te pide en la convocatoria que obtengas 8.5 de promedio, ¿no? Para que se considere que está aprobado. ¿Quién dijo que 8.5 es aprobado? Cuando Sí, en todo el mundo 6 es suficiente. Se supone que es suficiente, ¿no? ¿No? Entonces, ahora los exámenes sí están aguerridos. Digo, hasta hemos hecho un curso de preparación que dura prácticamente 2 meses. O sea, y eso es a poco, por el tema de clasificación arancelaria, regulaciones no arancelarias, toda la legislación aduanera que es súper vasta, ¿no? Tratados internacionales, llenado de pedimento, ¿no? O sea, no es un examen tan sencillo, ¿no? De ahí, si la persona pasa ese examen, entonces a continuación lo mandan ahora sí al polígrafo, ¿no? Que aquí también hay un tema que se ha hablado de un examen psicométrico. El examen, psicotécnico. El examen psicotécnico lo que busca es medir la capacidad o habilidades de una persona para desarrollar un trabajo. No es un tema de confianza, ¿no? Y sin embargo el reglamento dice que se divide en 2, en el polígrafo, que es de confiabilidad, el de confianza, y el otro, que es el psicológico, ¿no? Digámoslo así. Entonces, no, pero te aplican el polígrafo, dices, oye, eso no forma parte estrictamente de la noción de un examen psicotécnico, ¿no? Entonces, ha habido bastantes impugnaciones, ¿no? En relación a este tema, empezando por, insisto, el promedio que es de 8.5, que dice 8.5, y el otro que dice recomendado o no recomendado, y hasta dicen recomendado ¿para qué? ¿No? Sí. Si ni siquiera he trabajado en esto, ¿no? O sea, como titular, ¿no? Como agente aduanal. Sí. Entonces, ni se han publicado por qué pasaste o por qué no pasaste, ¿no? Se vuelve como un examen muy, ¿cómo decirte? Como muy subjetivo, ¿no? Para la autoridad, muy discrecional, digámoslo así. Y la verdad es que se ha vuelto un tema ahí hasta un foco de corrupción, ¿no? Entonces, sí, esperemos que ahora los procesos de examen, ¿no? Pues sean muy vigilados por parte de la autoridad, pues para que no se den ese tipo de cosas, ¿no? De que vendan las patentes a los amigos, ¿no? Entonces, sí, pero el gran problema es que, ok, ya están todos los requisitos. Yo llego y digo, pues aquí está todo, aplícame los exámenes. Y te dicen no, hasta que no haya una convocatoria. Y el problema de la convocatoria es que, como te digo, creo que la última fue en el 98, no ha salido nada, ¿no? Entonces, todas las nuevas generaciones que vienen estudiando, que estudian estas carreras de comercio, de negocios, ¿no? Que por cierto, déjame decirte que en la escuela iniciamos la licenciatura en Vista Aduanal y Comercio Exterior, ¿no? El Vista era un servidor público, era el que hacía el reconocimiento aduanero, bajo el Código Aduanero de 1951. Como tal, al desaparecer el código, pues la figura deja de existir legalmente en cuanto a servidor público, pero claro que hay varios agentes aduanales vistas aduanales que andan por ahí,
que incluso son maestros de la escuela, ¿no? Entonces, lo que busca es que la persona que lleva a cabo la revisión de las mercancías, cuando algo se va a importar, es clasificarla bien, porque esa es la columna vertebral. Ahí es donde también radica la importancia de la agente aduanal. Porque si tú traes una mercancía, hay mercancías muy fáciles de clasificar, ¿no? Mejor la botella de agua, ¿no? Un libro. Pero hay mercancías bien difíciles, por ejemplo, los textiles, ¿no? Que hay que ver cómo están compuestos, ¿no? Pero ya ves que es una mezcla de diferentes fibras, ¿no? Naturales, sintéticas, etcétera. Los químicos, los medicamentos. Hay el ejemplo del huevo Kinder, ¿no? Que hasta el comercial dice, ¿es un huevo? O un juguete. ¿Es un chocolate o es un juguete? Ajá. ¿Cómo se clasifica? No sé si recuerdas que antes había unas plumitas que tenían un reloj. No sé si te tocó. Dicen, bueno, ¿y eso cómo se clasifica? ¿Como reloj o como pluma? No las puedes separar, digamos así, ¿no? Para importarlas. Y ese es un ejemplo muy sencillo. Hay aparatos bien complicados, ¿no? Los propios drones. Hay unos drones chiquitos que vuelan pues, a cierta altura, pero hay otros que sí que vuelan bastante alto, ¿no? Entonces, cuando son así pequeños, por ejemplo, se clasifican como cámaras fotográficas, como cámaras digitales. Pero si ya vuelan más alto, ya son vehículos no tripulados. Pero luego me salieron con un dron acuático, ¿no? O sea, no como, o sea, pues no son los que vuelan, no, estos son acuáticos. Y luego salió uno grandote que es una galleta energética para poder llegar a los lugares así donde hay alguna emergencia o que no hay comunicación, no hay que comer, pues llega el dron y te lo comes. ¿Ves? Qué interesante. O sea, hay muchas cosas. Ahorita el problema que se tiene mucho son con los paneles solares, ¿no? ¿Dónde se clasifican los paneles solares? Sigue habiendo problemas con ese tema de los paneles solares. Ya le hubieran hecho una fracción específica. El tema, por ejemplo, que tiene que ver ahora, bueno, ya los teléfonos celulares ya quedó solventado, porque también eso fue un problema, ¿no? Ahorita que te veo el reloj que traes acá con calculadora. Ah, que es retro, ¿no? Sí, De sí, sí. calculadora, que están de Casio. moda los Casio. Sí, sí. Pues, Yo también me compré mi Casio. de calculadora, ¿no? Yo también me compré mi Casio. De calculadora, Entonces, bueno, fíjate, trae calculadora, entonces dices, ¿es un reloj o es una calculadora? ¿No? Bueno, aquí es sencillo, ¿no? Pues es un reloj, ¿no? Pero no porque traiga esa aplicación, deja de ser un reloj, ¿no? Entonces, así como esos ejemplos, hay unos bien difíciles, ¿no? Donde tú dices, ¿qué es esto? La primera UCB que llegó al país, por ejemplo, a mí me tocó atender ese asunto. Y decir, ¿y esto qué es, no? Imagínate, cuando la primera vez que lo vi, dije, ¿y esto qué es? Y se podía clasificar como una tarjeta de memoria o como una tarjeta inteligente, ¿no? Porque además traen MP4, ¿no? Si no se recuerdas. Sí, sí, sí. Entonces, decís, ¿y esto cómo se clasifica? Entonces, ahí es donde entra la labor de la agente aduanal y donde no se tiene por qué equivocar. O sea, tiene todas las herramientas para no equivocarse, ¿no? Porque si se equivoca, pueden pasar dos cosas. Porque se deja de pagar la contribución que realmente se debe de pagar, ¿no? El impuesto general de importación, por ejemplo, los otros impuestos, el IVA, todo esto, o se incumple alguna regulación no arancelaria. Y ese es un problema, ¿no? Aquí la problemática que tenían las UCBs, por ejemplo, es que se iba a una fracción que era genérica donde también estaban los discos compactos. Y los discos compactos que venían de China, por ejemplo, tenían cuota compensatoria. Entonces, si esto, que es algo diferente y que también venía de China, se iba a esa fracción, ahí sí que iba a haber problema, ¿no? O sea, porque van a decir, oye, estás evadiendo la cuota. Pero no es un disco compacto, sí, pero, ¿sí me entiendes? Entonces, claro. le tuve que promover un amparo, ¿no? Afortunadamente he estado 4 veces en las áreas de amparos de ahí de aduanas. Algo se aprende, ¿no? Algo se aprende. Entonces, le tuve que promover un amparo para que estuviera cierto él. Que también pude haber hecho una consulta, pero son más lentas, ¿no? Son más lentas, otra vez ante la jurídica del SAT y de que te contesten. Entonces, era un problema, la verdad es que era un problema saber dónde se clasifican las mercancías. Entonces, ese es donde te ayuda el agente aduanal, ¿no? Entonces, este agente aduanal, que es una persona física, constituye lo que es una empresa y es lo que tradicionalmente le decían agencia aduanal, pero no, esa es otra cosa. Ahorita vamos a platicar. Sí, sí, sí. Pero está íntimamente vinculado con la figura del agente aduanal sustituto, porque cuando en el 2013 dicen ya no puedes tener agente aduanal sustituto, si te mueres ya ahí quedó, ¿no? Ya se perdió todo. Entonces hasta 2018, fíjate, hasta 2018 se crea la figura de la agencia, pero ya no como una persona física, sino como una persona moral, que hasta le llaman, ¿cómo le dicen? Agencia corporativa, ¿no? Es lo mismo, pero la idea es que sea una sociedad civil, fíjate,
¿Por qué sociedad civil? ¿Quién sabe? Ajá. ¿No? O sea, solamente ellos saben por qué es una sociedad civil. He escuchado varias opiniones que a mí no me convencen, pero bueno, propusieron una sociedad civil que pueda agrupar incluso a uno o varios agentes aduanales, ¿no? O sea, no puede operar si no tiene por lo menos un agente aduanal. Ok. Pero el gancho, digamos así, es que, fíjate, hay una figura ahí bien curiosa, ¿no? Que es esta chistosa, porque dice que cualquiera de los socios directivos de la agencia y el mandatario en activo, o los mandatarios en activo, tú puedes designar a 2 personas para en caso de fallecimiento, retiro voluntario o muerte, ¿no? Incapacidad. Incapacidad, los 2 compitan por la patente, ¿no? Es chistoso porque la gente dice, oye, si el cuate nombra a su hijo, ¿no? Ajá. Que regularmente son juniors, ¿no? Y el otro es el mandatario, que es el que todos los días está despachando, Ajá. pues ¿quién va a ganar? Es obvio. No, es obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? Entonces ahí el hijo sí se tiene que poner pues muy listo, ¿no? Porque si pierde, pues ya valió, ¿no? Entonces los 2 tendrían que someterse a los exámenes. Aunque ahí las reglas metieron algo bien raro, porque dice que pueden presentar estos acreditamientos ante conocer, y dices, bueno, pero si los 2 presentan sus, ¿no? De que ya acreditaron ante conocer y ya no hicieron los exámenes, entonces ¿quién va a ganar? ¿El que pase el polígrafo? ¿O qué pasó? ¿No? O sea, porque no, regularmente, yo he preguntado, oye, ¿y tienen calificación estos documentos que les da a conocer? No, nada más dice acreditó. Acreditó. Eso está mal, porque entonces si uno sacó 8, sacó 9, pero no vienen ahí en el documento. Entonces más bien es el que salga del polígrafo, ¿no? Y si le reprueban los 2, les van a dar otra oportunidad. Y si no la pasan, la patente se pierde. O que sí se puede perder entonces Sí, la claro. patente. Sí, sí se puede Si es perder. que se designa un agente aduanal sustituto y no pasa las pruebas, Las se pruebas, pierde la se patente pierde ahí la en ese patente. momento. Pero entonces yo creo que la figura de la agencia se hizo, después de tanta maroma y vuelta, fue con el propósito de recuperar esa figura del agente aduanal sustituto. O sea, que no se pierda la patente por el tema de pues sí, de que la agente aduanal, por ejemplo, fallezca, ¿no? Entonces, incluso puede ser que fallezca y después de eso tienes 2 meses para designar a las 2 personas, ¿no? Y bueno, regularmente la agente aduanal lo hace en vida, ¿no? Pero muchas veces no, ¿eh? Hay muchos agentes aduanales que no tienen hijos y dicen, ¿y ahora a quién? ¿No? Y entonces se volvió problema, porque además tú lo podías revocar y nombrar a otro. Y luego hubo un agente aduanal que yo me enteré que lo vendió 10 veces. ¿No? ¿No? O sea, vendió su patente 10 veces y además... Bueno, para poderse retirar. Ah, sí, era para su retiro. Para ¿no? poderse retirar. Bueno, se Sin retiró puntos. de... No, ya tenía más de 90 años. ¿No? Era como su afore, ¿no? Sí, Era como y su iba afore. juntando para su Entonces, retiro. sí, era un problema y sigue siendo un problema. Bueno, ahorita ya no pueden designar sustitutos solamente a través de esta figura de la agencia aduanal. ¿Cómo ves? No, pues muy interesante. Y otra de las dudas que luego me saltan cuando tocamos estos temas es ¿dónde están localizadas las aduanas? Por lo regular, yo pienso cuando me hablan de una aduana, siempre pienso en las zonas como fronterizas, zonas de paso de ese tipo de mercancías o zonas fronterizas, pero ¿también se encuentran en otros lados, doctor Sí, Fabiola? claro, sí. Las aduanas, ¿dónde Sí. se pueden encontrar las aduanas o comúnmente dónde se encuentran las aduanas? Bueno, en las fronteras, pero ¿en qué otros sitios podríamos encontrar una aduana precisamente? Hay aduanas marítimas que están en los puertos Ujú. y las aduanas interiores que están en el centro, en el interior del país, ¿no? Como Fíjate, aquí en la Ciudad de México. Hay una en Aguascalientes, que está en el mero centro del país, ¿no? En la Ciudad de México tenemos la de Pantaco y la del aeropuerto de la Ciudad de México. Y ahora también tenemos la de el AIFA, ¿no? Ah, ahora La se aduana abrió una 50. nueva, ¿no? Acabas de ir a la IFA. Sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos tu experiencia con tu visita a la aduana. Bien, digo, puedo decir que se hablaba mucho, ¿no? De que tardaba 1 hora en llegar al aeropuerto, al nuevo aeropuerto, y bueno, pues no, digo, no fue mi caso, vivo, digamos, relativamente De ida. cerca, y además no me tocó tráfico, y pues llegué como en 20 minutos, dije, no, estuvo muy rápido. Pues llegué al aeropuerto, pues está bien, moderno, pues está nuevo, pues todo se ve bonito cuando está nuevo, ¿no?
Pero bueno, pues todavía no se ve que tenga una operación real, ¿no? Digo, ahí estuve unas 5 o 6 horas y creo que solo había un avión estacionado, no vi alguno que pasara o fuera a aterrizar, ¿no? Digo, pues se ve que todavía eso le falta mucho para poder operar. Posteriormente visitamos la aduana y el área de carga, que bueno, pues ahora es donde ya tienen que estar los recintos fiscalizados, autorizados, pero bueno, pues actualmente solo hay 2, ¿no? Los que están operando. La aduana, pues ahí está. Digo, la verdad dudo mucho que todavía tengan como una operación real, digo, el hecho también de que estén como los militares, pues hay mucho desconocimiento por ahí en esa área, digo, se están capacitando, digo, en la escuela tenemos varios alumnos, muchos son los titulares o los subadministradores de las aduanas, precisamente ahorita que decías que dónde estaban, ¿no? Sobre todo los de las aduanas interiores, ¿no? Son los que hemos tenido más en la escuela, bueno, de todo, pero más he ubicado, son ellos. Porque pues sí tienen como eso de y qué hay que hacer, ¿no? Pues llegaron ahí sin un conocimiento previo, ¿no? De la actividad aduanera, ¿no? Su actividad que es otra y pues bueno, pero bueno, están trabajando en eso. Sí. Bien, la aduana creo que igual, bien, nueva, moderna, tiene equipo pues diferente, que nos platicaban que justamente por ser una aduana nueva y ya con otra tecnología, pues se tenían que ajustar como al sistema, ¿no? Porque pues no había forma como de empatar algunos temas ahí de claves y eso para poder despachar y hacer el despacho de mercancías. Entonces, bueno, por ahí también se les ha estado complicando, pero bueno, ahí están trabajando en eso. Fíjate que esa pregunta que haces. Sí, de hecho, aprovechando y que están aquí ustedes que son expertos en esto y aprovechando esta situación, ha habido muchas preguntas al respecto de por qué se trasladó la mercancía o los traslados al aeropuerto. ¿Cuál sería su opinión de esta medida que se ha tomado? Muchos dicen que es para darle el fortalecimiento a la obra realizada, otros dicen que sí era necesario hacer esta situación, pero bueno, qué mejor una opinión de ustedes que son los expertos y que están ahí constantemente viendo estas situaciones porque les digo, han habido muchas dudas, ¿no? En esa situación y aprovechando que estamos hablando de estos temas, me gustaría conocer su opinión y que se la den también a nuestra audiencia, que también, pues me imagino que han escuchado también muchas cosas sobre este traslado, ¿no? De las mercancías o de los transportes, ¿no? Pues todo el área de carga para allá, ¿no? Bueno, pero hay que aclarar, digo, algo que incluso lo comentó ahí el director general del aeropuerto, es que pues la vocación del aeropuerto Felipe Ángeles, es que sea un aeropuerto de pasajeros, ¿no? O sea, para eso se creó, ¿no? Para poder atender millones de pasajeros. Entonces, bueno, creo que sí, un poco ha sido el fortalecer el área, bueno, trasladar al área de carga de aquel lado es para fortalecer la operación del aeropuerto, porque si empieza a haber ese movimiento, bueno, pues necesariamente las aerolíneas tendrían que voltear a ver al nuevo aeropuerto para poder empezar a operar de ese lado. Digo, mientras, pues no tendrían como un interés, ¿no? Salvo los que tengan no sé, este traslado de cargamento, ¿no? Y que sea muy importante, por ejemplo, DHL, Lufthansa u otras aerolíneas. Pero si no fuera su prioridad, sino pasajeros, pues se van a quedar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces creo que más bien, sí, efectivamente, creo que ayudó a fortalecer esa parte. Fíjate que la pregunta anterior que hiciste es muy interesante, porque cuando a mí me dijeron, estaba en la Facultad de Derecho, ¿no? Yo soy abogado. Oye, hay 2 materias que te faltan, ¿no? Una materia pues, pero hay 2 optativas que se acomodan en tu horario. ¿Es derecho penitenciario o derecho aduanero? Y yo, pues, ¿cuál que se escogí? Pues penitenciario. Penitenciario, ¿no? Yo, ¿para qué quiero aduanero? Eso es como para vivir en Nuevo Laredo, ¿no? O sea, fue el primer pensamiento que yo tuve, ¿no? Y algún amigo me dijo, no, yo sí voy a meter aduanero. Le digo, oye, pero ¿conoces a alguien, un agente aduanal? No. Le digo, pues eso está muy raro, ¿no? Y después ese mismo compañero, cuando entramos a la maestría en la UNAM, fue el que me dijo, oye, no, nos están invitando a trabajar en aduanas. Y le dije, no quiero, es que pagan tanto, entonces sí quiero, ¿no? Pero curioso,
¿Por qué hay aduana, por ejemplo, en Guadalajara, en Aguascalientes, en Puebla? Pues en Puebla ahí está la Volkswagen, ¿no? En Aguascalientes, pues ahí está la Nissan, ¿no? O sea, ¿por qué hay aduanas interiores en el país? Son por temas de facilitación. Ok. O sea, todo el mundo pensaría que los únicos regímenes aduaneros es importación y exportación, ¿no? Tenemos importación y exportación definitiva, cuando se pagan impuestos, es para que la mercancía se quede en el país. Hay importaciones temporales, ¿no? Para regresar al extranjero en el mismo estado, ¿no? Como un vehículo que se interna en el país con autorización 6 meses para Como la regresar Fórmula igualito. Regresar igualito, como la Fórmula Con 1. Fórmula 1. ¿No? Hay otra que como las IMEX, ¿no? Que son para elaborar, transformar, reparar. Pero también tenemos depósito fiscal, fíjate. Luego hay mucho desconocimiento de los regímenes y que te pueden servir a ti como empresario o como alguien que tiene la necesidad de importar mercancías, que te da mucho fortalecimiento. Por ejemplo, esa figura del depósito fiscal permite que puedas diferir los impuestos. O sea, si tú no importas mucho, no tienes por qué gastar en comprar una nave industrial o un almacén. No, tú vas y lo rentas, pagas un mesecito, te cobran una cantidad, te dan una carta de cupo, ingresas las mercancías a ese régimen y como la vas retirando vas pagando los impuestos. Fíjate, es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Se usa como mucho es, para ¿no? los vinos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que tienen frigorífico. Muchos productos requieren necesariamente el frigorífico, como pues el pescado, la carne, ¿no? Los medicamentos, ¿no? Entonces hay mercancías que son muy caras, ¿no? Los cigarros, todo esto, que irremediablemente cuando se importan van directamente a depósito fiscal. Y además hay en todo el país, entonces, de acuerdo al lugar donde vives, puedes meterlo ahí, ¿no? Incluso ni siquiera requieres padrón de importadores, es una gran ventaja. Puede ser un extranjero y puede extraerlo otra persona que sí que tenga su padrón de importadores. Si hace una extracción, no necesariamente tiene que ser por todo, esa es otra ventaja. Si tú, por ejemplo, traes 1,300 cajas de vino y alguien va y dice, mira, aquí están sí lo quiero, ¿cuántas quieres? 300. Nada más se retiran las 300. Y se paga el se paga el impuesto y 300. vámonos. ¿No? O sea, es una gran ventaja. Y además las mercancías estando ahí se pueden etiquetar, o sea, puedes hacer muchas cosas. Entonces es un régimen que vale mucho la pena que lo conozcan. Luego hay otro ¿Cuál, que es doctor? Para depósito fiscal. depósito fiscal. Régimen de depósito fiscal. Lo pueden ver ahí en la ley aduanera, en el 101 de la ley. Ahí vienen estos regímenes. Otro, por ejemplo, es el tránsito. Puede ser que una mercancía entre por Manzanillo y la pongan en tránsito a la Ciudad de México. Fíjate. La gran ventaja es que si hay algún problema al momento de la importación, ya no tienes que ir, por ejemplo, a Manzanillo a promover un juicio, que además ahí ni siquiera hay juzgados, tienes que ir a Colima. En cambio, si llega aquí y hay algún problema, lo solucionas aquí, en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Y también algo que es muy importante es que si el contenedor llega, lo bajan del tren, ¿no? Lo revisas, se hace el proceso de importación y todo está bien, llega a tu domicilio, descargan y luego lo llevas allá a Avenida Ceilán, ahí por donde está la Arena México, ¿no? Y ahí lo dejas, y ya, te liberas del contenedor y es más seguro, ¿no? Entonces, tiene también esas ventajas el tema del tránsito y de despachar el lugar donde te encuentres. Para esas empresas, las automotrices, que son un gran polo de desarrollo de nuestro país, ahora también con Tesla. Ahora con Tesla, ¿no? Pues sí, en Monterrey también hay una aduana, ¿no? Pero más seguramente van a hacer una sección o otra aduana adicional ahí cerquita, es lo más seguro. Pero son temas de facilitación, ¿no? Tanto a la importación como a la exportación. Pero también tenemos el régimen de tránsito internacional, fíjate. Puede ser que tú digas, oye, yo tengo una mercancía en Nueva York y la quiero mandar a Guatemala, ¿no? Lo lógico sería mandarlo por barco. Pero si hay una tempestad, ¿no? Hay un huracán o lo que sea y a ti te urge que llegue, lo puedes mandar por el tren. Entonces, entra, por ejemplo, por Nuevo Laredo y sale por Ciudad Hidalgo, Chiapas. Y la mercancía es una importación, o sea, no es una temporal, es un tránsito, ¿no? No hay que pagar los impuestos. Entonces, pues, llegando nada más verifican que sí venga bien y vámonos, ¿no? Entonces, ese es un régimen que también nosotros tenemos. El otro es que hay varios, mira, regularmente hay recintos fiscales, que es la aduana, y los recintos fiscalizados, que son los que les dan a los particulares. Actualmente la ley te pide que para que te autorice un recinto fiscalizado, tiene que estar pegado a la aduana, ¿no? Contigo completamente.
En 2018 ya se le permitió, por ejemplo, en el caso de Manzanillo, que también puede ser a través de una ruta confinada, es decir, que esté cerrado y que puedas llegar al lugar donde están los otros recintos, porque se vio rebasadísimo el tema de ahí puedo decir que del almacén de las mercancías. Entonces, cuando a una persona moral, ¿no?, le autorizan a un particular un recinto fiscalizado, puede ser de dos tipos: uno, o concesionado, si es que está dentro es de gobierno, ¿no?, te lo concesionan, o si tú eres el propietario o el poseedor de un terreno que esté contigo a la aduana o de una ruta confinada, te lo autorizan. Entonces hablamos de recintos fiscalizados o concesionados o autorizados, pero en todo caso son recintos fiscalizados, ¿no? Cuando un barco llega, por ejemplo, ¿no?, allá en Manzanillo, en Veracruz, esas grúas enormes que vemos, que valen millones de dólares, regularmente son de los particulares, no es del gobierno. Entonces, tiene que bajar rapidísimo toda la mercancía que viene en el barco y subir lo que tenga que subir. Entonces, cuando las mercancías se depositan en ese lugar, es un recinto fiscalizado, es un particular. Y claro que cobran por todos los servicios. No, mueven millones de contenedores al año. Entonces, cuando la mercancía está ahí, se le llama depósito ante la aduana. Incluso si no la retiras, se quedan con ella, ¿eh? Entonces la gente pasa a favor del fisco, entonces la gente aduanal tiene que hacer la labor muy rápida. Y solamente puede tener 4 aduanas. Pero ¿por qué te explico lo del recinto fiscalizado? Porque lo normal que hacen esos recintos es guardar, almacenar y custodiar, solamente. O sea, yo me hago responsable de que si bajan un contenedor ahí, no se lo van a robar. Y si se lo roban, yo soy responsable solidario, ¿no? Si algo le pasa, se destruye, lo que le pueda pasar, el concesionario, digámoslo así, la persona que tiene la autorización, es el responsable solidario, ¿no? Entonces, le ayuda al gobierno en cuanto que no tiene que invertir en eso. Aunque la verdad, si el gobierno le metiera dinero, sí que le saldría, ¿no? O sea, no, sí, por supuesto que le saldría, pues ahí es donde está el dinero. Pero fíjate, eso te lo explico porque entonces hay otro régimen que permite a los recintos fiscalizados también el poder reparar, ¿no?, poder transformar las mercancías, ¿no? Es como una IMEX, algo parecido. Pero en el país, hasta donde yo supe, solamente había 2 empresas que tenían esa facultad, ¿no?, esa autorización. Y hay un último régimen muy importante, en todos estos despacha la gente aduanal, muy importante, que es el recinto fiscalizado estratégico del que hablaba Fabi. No requiere estar pegado a la aduana. Puede estar afuera, a 10 metros, a 100 metros, a 1 kilómetro, a 10 kilómetros, a 1000 kilómetros, ¿no? Es un particular. Es un lugar que tiene que estar confinado, ¿no?, bardeado o con una malla, lo que sea. Tiene que tener una entrada, una salida, tiene que haber un administrador y tiene que haber uno o varios operadores. Todos ellos son responsables solidarios de lo que le pueda pasar a la mercancía. Pero, por supuesto, o sea, también es un gran negocio. Porque pues prácticamente lo que tienes que hacer es verificar que la mercancía llegue, que la tengas ahí a la orden. Hay cámaras para que aduanas pueda ver que todo está en estricto orden y claro, un sistema que se enlaza para hacer los cargos y descargos, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo. Para los contadores hay ahí muchísimo trabajo. Ese tema del control de los inventarios y todo eso, sí, no, claro, bueno, pues es fundamental, ¿no? Y el tema de los contadores en los temas de comercio exterior, pues es muy importante. De hecho, déjame decirte que en la maestría de Derecho Aduanero hay muchísimo contador, ¿verdad? O sea, esa es la maestría que tenemos más abierta, ¿no? O sea, que cualquier persona de cualquier carrera prácticamente puede entrar a estudiarla. Pues es que es multidisciplinaria, o sea, no solo son abogados, o bueno, son los menos, de hecho. Sí, porque son más, que dice, más contadores, que seguramente trabajan en alguna agencia aduanal o trabajan en aduanas, etcétera. Pero sí, tenemos muchas carreras agremiando ahí en la maestría de Derecho Aduanero y también en el doctorado, ¿no? Porque también tenemos el doctorado en Derecho Aduanero, entonces muchos ya llegan con una maestría. Y muchas veces la maestría es en alta dirección, en logística, entonces, bueno, llegan precisamente a cursar el doctorado. Que bueno, creo que es el único que hay. Sí, como que ya más especializado. Sí, ya más especializado. Sí, la verdad es que pues es un tema muy dinámico, muy, muy dinámico. Y entonces, fíjate, hay diferentes actores, ¿no? Hay diferentes actores.
Una persona, por ejemplo, que sale de una maestría, sale de la licenciatura, lo que primero que piensa es en una agencia aduanal, ¿no? Y ahí es donde se requieren un chorro de puestos, o sea, hay muchos puestos. Desde el cuate que debe saber clasificar las mercancías, el cuate que debe saber de seguros, ¿no? El contador, evidentemente, ¿no? Yo he visto agencias que tienen hasta 100 contadores, ¿no? Todo el tema de llenado de pedimento, que también es muy especializado. Las personas que van físicamente a ver las mercancías, a reconocerlas, ¿no? Porque sí, si te dan un papel que dice, oye, son, por decir, ¿no? 1000 cajas de vino, pues tienes que ir a abrir y saber que ahí hay 1000 cajas de vino. Y no siempre se baja todo, ¿eh? O sea, a lo mejor, o sea, la preparación que tiene este tipo de personas es saber que cubican. Ajá, hacer una prueba selectiva y en base a esa prueba. Sí, porque, haz de cuenta, cuando una mercancía llega a la aduana, y por ejemplo la bajan allí a un recinto fiscalizado, el agente aduanal puede decidir si lo abre o no lo abre. Fíjate, muchas veces el problema es que cada maniobra que le hagan dentro del recinto cuesta. Y también ese reconocimiento que le hacen previo, antes de que pase la aduana, tiene un costo. Entonces muchos importadores dicen, oye, no me cobres, ¿no? Oye, traigo 10 contenedores, revísame la mitad, ¿no? Porque por lo menos cada operación de esas vale como 5,000 pesos. Si son 10 contenedores, pues ya es una lana, ¿no? ¿Verdad? Entonces muchas veces dicen, oye, no me revises, ¿no? Yo siempre traigo mercancías, traigo bien y todo, pero la gente aduanal se la juega, ¿eh? O sea, se la juega si no revisa. Ahora, el problema es que si bajas toda la mercancía, tiene un costo. Entonces muchas veces lo único que hacen es o abren la puerta y ven y dicen, ah, sí es esto, o le bajan solamente una tercera parte. Como que le abren un caminito y ya el cubica, ¿no? Y dice, sí, y medio ve y dice, no, pues sí, no, pues sí. Y el tema es que la gente aduanal, conforme al 54 de la ley aduanera, es el responsable de todo. Sí, a eso iba. ¿Qué responsabilidad tiene la gente aduanal? No, dice la ley que todo. O sea, es el responsable de la clasificación arancelaria, de que se calculen bien los impuestos. Bueno, antes decía del cumplimiento de regulaciones. En el 2002 hubo un cambio bien importante a la ley y ahora dice, de cerciorarse que el importador cuenta con los documentos que acrediten la legal estancia. Ah, eso es diferente. Ya no es el responsable del cumplimiento de regulaciones. Eso, que muy pocos agentes luego lo saben, es un cambio pero fundamental y que nos ayuda mucho en la defensa de los asuntos. Y fíjate, el 54 trae diferentes causales de excepción. O sea, primero te dice que eres responsable de todo, ¿no? Pero después te dice, excepto, ¿no? En estos casos. Y por ejemplo, uno es cuando el error que cometiste al clasificar o ordenar la mercancía deriva de que el importador le entregó documentos falsos, ¿no? Alterados, etcétera, y que él no lo pudo apreciar a simple vista. O sea, esa es la condición, que no sea apreciable a simple vista, y dice el artículo, la fracción primera, y que requiera análisis de laboratorio. Entonces, si la mercancía requería análisis de laboratorio, él no es responsable, ¿no? Porque no era apreciable a simple vista. Ahora vamos a llevar un ejemplo extremo. El agente aduanal, imagínate que llega en la mercancía, es una importación, viene de Europa, estamos en Veracruz, abre el contenedor, lo revisan y dicen, pues todo se ve bien, pero a la hora de la hora, cuando ya se está importando, pasa por la máquina de rayos y dicen, oye, ahí se ve algo raro. Entonces lo primero, pues traen al perro, ¿no? Al venado canino. Y el perro dice, aquí hay algo, ¿no? Entonces, ahora sí, ya ordenan bajar todo, ¿no? Bajan toda la mercancía. Y lo que hacen es que en su caso, pues le pasan, hay un aparato que traen que es el FACIR, ¿no? Que es un aparato móvil y que detecta prácticamente todo. Entonces, sí dice, esto es droga. Entonces, a veces le toman muestra y lo mandan al laboratorio para confirmar que efectivamente es droga, es dinero, o cualquier mercancía que pueda ser considerada ilícita, ¿no? Por la manera de la introducción. Entonces, el agente aduanal dirá, bueno, tradicionalmente los jueces penales dicen, no, perdóname, a mí la ley dice que él es responsable de todo, y los meten a la cárcel, y les avientan por lo menos 10 años de bote. Pero realmente ellos no tendrían responsabilidad porque no lo pudieron detectar a simple vista. Y no tienen ninguna obligación legal de tener perros, de tener máquinas de rayos, ¿no? O sea, si ahora ni lo tenía, hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué le van a exigir a una gente que tenga eso que además cuesta millones de dólares, ¿no? Ni siquiera de pesos.
Entonces, ahí hay un tema bien delicado en el tema de esa responsabilidad de la agente aduanal, pero sí, ya últimamente hemos visto ya algunas resoluciones donde incluso cuando les inician procedimientos de cancelación, se defienden bien, ¿no? Se defienden bien por el tema de la responsabilidad. Entonces, pues bueno. Sí, es que ha habido casos incluso, como dice, extremos que se han escuchado en las noticias, que son, llega un embarque con, por ejemplo, con animales vivos, incluso los animales dentro de su cuerpo tienen sustancias prohibidas y todo, ¿no? Entonces, en ese caso, el agente aduanal pudiera ser responsable en principio, de acusado como de tráfico, algo así. Es que puede decirse que sí, pero no, porque pues él lo único que está haciendo es despachar las mercancías con base en la información que le da el cliente, ¿no? Okay. Si un animal trae droga, por ejemplo, pues es que necesitarías pasarlo por una máquina, ¿no? ¿No? Para poder detectar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces va a ser difícil, digo, y él no está obligado legalmente a contar con esos aparatos, ¿no? Entonces, para eso la aduana tiene esa estructura. Pero cuando llega a suceder eso, pues el agente aduanal es el que prácticamente se tiene que echar a correr, porque se va a meter en un problema, ¿no? Ok. Vamos a invitar a nuestros amigos de la audiencia a que nos hagan sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que estamos observando, que estamos platicando. Les invitamos a nuestros amigos de la audiencia que nos hagan llegar por los medios de contacto de CADEFI todas sus dudas, sus comentarios, sus saludos, etcétera, etcétera. Y aquí también nos traen unos libros, ¿no? Que precisamente para ampliar precisamente esta cultura y este acervo que es muy importante, y así como lo dijo la maestra Fabiola, el doctor Juan, pues es un nicho de oportunidades que los contadores, porque la audiencia que tenemos es mayormente pues, contadores, pues es un nicho que estamos desaprovechando los contadores. Ya nos han platicado que es un nicho de oportunidad bastante grande para nosotros los contadores, que siempre estamos quizá encaminados a ver cuestiones más de determinaciones de impuestos, cuestiones más fiscales, pero esta parte de comercio exterior y derecho aduanero, pues también es una área de oportunidad muy importante para nosotros los contadores. Y bueno, y para empezar, pues tenemos aquí algunas bibliografías que nos hace el favor el doctor Juan de traernos, para que ustedes también tengan ese acervo y puedan consultar si quieren conocer más de estos temas, ¿no? Así es. Pues mira, realmente hay pocos libros, ¿eh? Hay pocos libros en el país. Afortunadamente a través del doctorado en Derecho Aduanero es que la gente está escribiendo, ¿no? Pero antes no había nada, prácticamente eran pocos libros. Yo tengo un libro que es de Derecho Aduanero, que es de la editorial Porrúa, se llama Derecho Aduanero Mexicano, pero luego hicimos este libro que fue muy interesante, que se llama El Agente Aduanal y la Agencia Aduanal. Es un libro que habla precisamente de lo que hemos estado platicando, habla de los puestos que hay en una agencia aduanal y habla, por ejemplo, de su responsabilidad, lo que estábamos diciendo, pero también tiene un enfoque más bien de defensa, ¿no? Sus derechos humanos, los procedimientos a los que puede estar sujeto un agente aduanal, ¿no? Y cómo defenderlos. Entonces, es un libro, pues mira, no está nada delgadito, ¿no? Es un libro muy gruesito, de pasta dura, y es muy útil. Y este es de la editorial CUEG, que es del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Tuve la oportunidad de escribirlo junto con 2 compañeros del doctorado, de ahí de la escuela. Entonces, mi querido amigo, el maestro Gustavo Armando Jiménez Pereira, y el maestro Javier Miranda Villalobos, que actualmente es el director jurídico de la CAREM y la Confederación de Agentes Aduanales. Este otro libro es un libro muy, muy útil, Clasificación Arancelaria de las Mercancías, es un manual, este es igual de la editorial CUEG. Este libro es muy importante porque, como platicábamos ahorita, para que tú puedas importar una mercancía, requieres clasificarla correctamente, ¿no? Si tú te equivocas en la clasificación, ahí es donde hay problemas. Sí, claro, ¿no? puedes pagar de más impuestos o de menos, pero siempre es un problema, ¿no? Sí, y el tema de las regulaciones no arancelarias. Ahora, es que la autoridad tiene 5 años después de que, igual que la materia, igual, como se aplica supletoriamente el Código Fiscal de la Federación, tiene 5 años para hacerte la revisión. Entonces, es lo que le llaman la glosa. O sea, después de que las mercancías ya pasaron, mucha gente dijo, ya la hice. Y sí, pero no, porque después puede suceder que la factura era falsa o que estaba alterada, ¿no? Y como la base gravable se determina de acuerdo a la factura, puede ser que alguien la altere o que mismo la haga, ¿no? Que el proveedor en el extranjero no exista o que mil cosas que se pueden dar, ¿no? El certificado de origen.
¿no? Y actualmente se ha puesto, sobre todo con el tema del TEMEC, se ha puesto muy, muy rígido el tema de cómo las mercancías se consideran nacionales, ¿no? O de la región, mejor dicho, originarias de la región. Entonces hay reglas de origen, ¿no? Ahora con el TEMEC, que por cierto el TEMEC en el capítulo 7 habla de los agentes aduanales, ¿no? Te platicaba ahorita que pueden tener solamente 4, pues ahí dice que no deben tener ninguna restricción. O sea, la ley aduanera está en contradicción con el TEMEC. Y ahí podría haber algún procedimiento. Pues un amparo. Okay, ¿no? Que más adelante ahorita nos van a platicar de esa situación. Un amparo. Y fíjate que también una ventaja que tiene la agencia aduanal como agencia corporativa es que puedes tener 2 o 3 o 4 agentes aduanales y entonces cada quien lleva sus 4 agencias. Ok, entonces ¿no? ya son 12, Sus ¿no? aduanas, Si, ¿no? si son 3 agentes aduanales, ya son 12. Sí. O sea, si ya son 2, ya son 8. Ujú. ¿No? Si son 3, bueno, pues va subiendo, ¿no? Va subiendo, ya son 2, ya son... Entonces pueden llegar a tener todas, ¿no? Esto está peligroso también porque puede crear monopolios, ¿no? No todos los agentes aduanales importan todas las mercancías, o sea, realmente sigue siendo una cúpula de agentes que son los que manejan la mayoría de las operaciones de comercio, ¿no? Pero realmente, pues mira, es una materia muy bonita, pero sí es muy especializada, igual que la materia fiscal, ¿no? Pero sí, hay quien dice que el derecho aduanero es una parte del derecho fiscal. Yo creo que no. Se cuece aparte, ¿no? Es más, yo creo que tiene más disposiciones legales que la materia fiscal, ¿no? O sea, no me traje el compendio, ¿no? Son 3 compendios, pero bueno, pues es una grosería, ¿no? Pero y cada rato están cambia igualito que la materia fiscal. Por supuesto que están completamente asociados, pero sí son conocimientos un poco diferentes, ¿no? Entonces, ahí están estos 2 libros que recomiendo. Y ¿cómo se llama? Pues miren, es bueno. Ahorita por los amparos, sí me gustaría, Fabi, que platicara este tema de los amparos, porque sí es interesante, ¿no? Por lo que te decía que la convocatoria no ha salido. Entonces hemos dicho que hay 2 maneras de cómo ser agente aduanal. O a través de la figura del agente aduanal sustituto, que se derogó y que ahora se recupera con la agencia aduanal, o a través de la convocatoria, que sería el medio en que cualquier persona, ¿no? tenga acceso, ¿no? Pero como tiene tantos años que no ha habido convocatoria, es que se vio la posibilidad de promover los amparos. Se promovió un primer amparo de hace ya como 4 años. En el 2018. 2018 se promovió un amparo. De hecho, este amparo fue de un señor de ahí de Monterrey. Está en cumplimiento todavía, fíjate, que hay cierta reticencia a darle cumplimiento a las sentencias de amparo. Está hasta en la corte el asunto. Pero sí, me gustaría que Fabi platicara un poquito. Pues que Platíquenos, maestra. Pues es que más bien no hay convocatoria. Digo, todo lo que ha salido son invitaciones. Y han salido a raíz de precisamente sentencias de amparo que han sido confirmadas por colegiados, pero siguen sin tener el carácter de convocatoria. Y esto que mencionaba el doctor, bueno, pues en atención a que no fue una convocatoria, pues hubo esa parte de que no se le dio cumplimiento a la sentencia y se abrió el incidente, ¿no? En ejecución, y es por eso que llega hasta la corte, ¿no? Sí, hay un incidente en ejecución, pero las convocatorias que están saliendo son derivados de los amparos individuales. De los mismos amparos y que están saliendo a nombre del quejoso. Mira, hay un tema bien interesante de reflexión, espero que esta parte les guste, fíjate. El primer amparo que promovemos, ¿no? Ya el año pasado, el primerito lo desechan, que por notoriamente improcedente, ¿no? ¿Cuál era la alegación que hizo la juez para considerarlo? Que decía que ese no era un acto de autoridad, una convocatoria, y entonces hacen un símil con la convocatoria de una escuela, ¿no? O sea, decir, pues es que no es materia del amparo, porque esto pues no es un acto de autoridad, y entonces lo desechó por notoriamente improcedente. Claro, se promovió la queja, ¿no? Se promovió la queja y pues claro, el colegiado lo revoca, dice, oye, ¿cómo que es que va a ser notoriamente improcedente? No, o sea, no, hay unos jueces que la verdad sí dan vergüenza. Sí, y entonces la admite a trámite en la demanda, bueno, el juicio, y se resuelve. Y vuelve a sobreser. Y sobresee el amparo. ¿No? Pero eso han sido 2, 3 que le han dicho, de 40, ¿eh? O sea, ellos dicen que, ese juez dice que es notoriamente improcedente,
y por eso desecha, y los otros 37 la admiten sin ningún problema. La admiten Y conceden el amparo. Y a la fecha, pues bueno, han concedido el amparo. Hay como 4 pendientes de dictar sentencia, pero creo que van bien. En todos han promovido el recurso de queja a la autoridad y en todos se los han el colegiado las han declarado como infundadas. Entonces, bueno, pues el amparo ha salido bien, han amparado en los otros juicios. Promueven el recurso de revisión, la autoridad, se han ido a tribunal colegiado. A la fecha se han resuelto alrededor, igual de confirmado más bien por parte del colegio, del tribunal colegiado, perdón, con 4 amparos, y que bueno, pues ahorita ya estaría en posibilidad de decirle a la autoridad, oye, tienes que sacar la convocatoria, pero no precisamente personalizada, sino es, oye, ya hay varios que tienes que se están amparando y se los están concediendo, y además les está confirmando el tribunal colegiado, y pero siguen sin darle cumplimiento, o el cumplimiento que debería de tener, que sería emitir la convocatoria, para que todos los que tuvieran un interés, no solamente los que se estén amparando, puedan concursar dentro de esa convocatoria. Sí. O sea, entonces lo que están haciendo ustedes es promover este tipo de amparos para que al final haya un precedente y la convocatoria ya no sea como lo habían comentado en un principio, como una invitación nada más al quejoso, pero es que incluso las sentencias no dice que tiene que ser a nada más al quejoso, sino que tiene que emitir la convocatoria general, y no lo han hecho. Están tratando de darle cumplimiento, pero así, uno por uno. Y luego fíjate, hubo un criterio de una juez que hablaba de que esa es una facultad discrecional de la autoridad, ¿no? Discrecional, conforme al 25 constitucional, ¿no? Pero hasta ese argumento sería un argumento no válido, porque el comercio exterior del país ha crecido 800 veces, ¿no? Si la última convocatoria fue en los años 90, y a partir del Telecán, que fue en 94. Donde detona más esta parte del comercio. Cuando es del Telecán es cuando hubo las últimas 2 convocatorias, pero después ya no. Y ahí se quedó, ¿no? Entonces los agentes aduanales vigentes ya no quieren más agentes aduanales, nada más ellos. Entonces, de alguna manera, se ha impedido que esa convocatoria salga para que cualquier persona pueda concursar. Pero es que ahí, el reglamento de la ley aduanera sí señala en el artículo 212 que tiene que emitirse la convocatoria cuando menos cada 2 años, cuando menos. O sea, puede hacerse cada año incluso, o menos, pero sí está marcando un cuando menos cada 2 años, cosa que no ha ocurrido. O sea, sí está marcado. Sí está marcado, sí, por supuesto. Pero por alguna circunstancia. Pero dicen que no, que al final pues el agente aduanal pues es un auxiliar precisamente de la Administración Nacional de Aduanas, y que pues ellos serían los que determinarían cuándo sacar la convocatoria de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las necesidades de ese servicio, pero no es así. O sea, ellos dicen, bueno, no, ese sería el criterio, porque sí, hubo por ahí un criterio que justamente menciona eso, ¿no? Es según como lo consideren, pero no es así. Finalmente ahí lo está marcando el reglamento, y dice, tiene que haber una convocatoria cuando menos cada 2 años, y no ha ocurrido. Sí, el propio presidente en el reglamento dijo cada 2 años. Exacto. El problema es que fue a partir de 2015, que es cuando se emite el reglamento de la ley aduanera, pero pues ya pasaron 7 años. ¿no? De igual modo, no ha salido. De igual modo no ha salido, ¿no? Sí. Y ahorita, pues bueno, nada más estamos en espera de que llegue al juzgado de distrito y empiece a requerir a la autoridad que se pueda dar cumplimiento. Pero bueno, no sabemos igual si va a seguir dando cumplimiento a través de las convocatorias o invitaciones que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Igual, la convocatoria se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, como las invitaciones que se han publicado, que han sido al día de hoy 4. 4. 4. Sí, entonces, fíjate, es bien interesante porque como que riñe, ¿no? El 25 constitucional contra el 1416, que tú sabes que es una garantía de seguridad jurídica, ¿no? O sea, y si hay disposición expresa que te dice que te hace cada 2 años, pues ya se atrasaron, ¿no?
ya deben haber sacado por lo menos 3, ¿no? Sí, ¿Verdad? Ese por lo comentario. menos 3, ¿no? Así es. Aquí tenemos algunas preguntas que nos hace la audiencia. William Alejandro nos menciona, dice, ¿y los transportistas que mueven contenedores qué requisitos deben cumplir? Bueno, es que en la ley aduanera establece diferentes requisitos, ¿no? Por ejemplo, hay un padrón de empresas, ¿no? Que transportan mercancías. Por ejemplo, te platicaba ahorita del tránsito internacional, ¿no? No cualquier empresa puede hacer eso. Sí, se puede transportar por tractocamión, pero tiene que tener un registro, ¿no? Y los requisitos están establecidos precisamente en la ley aduanera, en el reglamento y en las reglas generales de comercio exterior, ¿no? Entonces, tienen que inscribirse a ese padrón para que puedan llevar a cabo, porque una causal de embargo es transportar mercancías sin tener la autorización, Ok. ¿no? O sea, sí es peligroso, ¿no? Entonces, y miren un dato importante, ahorita que hablaba de los transportistas, una manera de cómo recuperar el medio de transporte, que sería el tractocamión, cuando hay un embargo, un PAMA, es con la carta de Con la porte. carta de porte. Pero se tiene que presentar en ese momento. En el momento que detienen el vehículo y que notifican la orden y que le dicen acredite la legal estancia, el cuate tiene que sacar la carta de porte. Porque si no, van a embargar las mercancías, el contenedor y el transporte. Sí, de hecho ya con esta parte de la carta aporte ha habido ya más estrictamente revisiones por parte de estas autoridades. Ven algún transporte o algún vehículo de estas características y los detienen ya prácticamente, ¿no? Y yo creo que en el objetivo de pues detenerlos y embargarles porque saben que a lo mejor no traen la carta aporte o los requisitos, ¿no? Entonces sí es importante lo que nos menciona, ¿no? Así es. Hay casos en los cuales se pueden transportar mercancías sin el registro, ¿no? No se requiere. Pero eso es cuando, por ejemplo, es una importación definitiva, ¿no? Si es una importación definitiva y se pagan los impuestos y le trae su pedimento, su carta aporte, pues no tiene mayor tema para poder importar las mercancías, ¿no? Sí hay que solicitar una autorización a la aduana para que pueda ingresar, pero bueno, es un requisito mínimo. Pero cuando son mercancías que son sensibles o que están sujetas pues a este tipo de restricciones en cuanto a la manera en cómo se pueden transportar, pues sí requiere estar inscrito en ese padrón de empresas transportistas, fundamentalmente. Okay. Aquí tenemos igual otra pregunta, igual a William Alejandro, nos menciona, si realizo una compra en el extranjero y al llegar a México los de la aduana detectan droga en el contenedor, ¿qué problemas puede tener el comprador? No, pues sí. No, sí es un problema. Porque o sea, la gente lo único que hace es importar a nombre del importador, ¿no? A nombre del importador. Entonces, híjole, pues es que aquí sí habrá que ver la manera de cómo defenderlo, ¿no? O sea, puede haber muchas situaciones, muchas situaciones, pero aquí el importador y el agente aduanal son los que se ponen a temblar en una situación de esta naturaleza, ¿no? Y miren, hay un tema de empresas certificadas que ustedes conocen. Pues a veces, hasta en las empresas certificadas, ahí les meten la droga, ¿no? Okay. Ahí les meten la droga, entonces es un tema. El otro día estaba viendo ahí un programa donde las personas salen en los puentes, ¿no? Traen los paquetes de droga, un paquete pequeño, y cuando ya pasa el tractocamión, y que ya pasó por la máquina de rayos y todo, se los pegan en la plataforma, ¿no? Llevan una cinta y se lo pegan. Y entonces llega del otro lado, pero prácticamente ya está despachado, ¿no? O sea, no. Ya pasó por la aduana. Hay de todo. Entonces, oye, pero en las cámaras se está viendo que este cuate fue y se la pegó. No fue el exportador, ¿no? Sí, claro. Ahí. Y no fue el importador de allá, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero aquí yo creo que el importador sí es el que tiene el problema, ¿no? Ahora, también puede ser que el empleado de la agencia aduanal haya hecho ese, ¿no? Que es el que tiene, es el que tiene acceso, ¿no? Al contenedor, es el que haya puesto ya algo, ¿no? Puede pasar muchas cosas, pero todo va a ser sujeto de prueba. Ok, pero sí sería un gran problema, ¿no? No, sí, por supuesto. Comprador para el importador, ¿no? Así es. Y hablando precisamente de problemas, precisamente qué procedimientos se pudieran iniciarle a un agente aduanal, hablando precisamente ya de este tema, ¿no? En específico. Pues sí, hay muchos, mira. Hay, digamos, 4 procedimientos fundamentales que se le pueden iniciar. Cuando trae créditos fiscales y no los ha pagado, hay un procedimiento que se llama de inhabilitación, ¿no? Y prácticamente la inhabilitación es hasta que pague. Si no paga, no puede trabajar,
¿no? O sea, no le quitan la patente, No. simplemente nada más lo Está inhabilitan. inhabilitado o que incumple alguna de las obligaciones que tiene la ley, ¿no? Entonces, mientras no cumpla con esas obligaciones, no puede trabajar, ¿no? Pero digamos, ahí no está en riesgo la patente. Pero claro, una inhabilitación para una agencia aduanal, híjole, pues es grave porque no puede trabajar, ¿no? Y ahí tienes a todos los trabajadores sin hacer nada. Entonces, comentaba, un gran problema que tienen las agencias es que requieren mucho personal. Entonces, tener parada ahí la agencia, pues se vuelve una tragedia, ¿no? El otro es una suspensión. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando a la agente aduanal lo meten en la cárcel por un delito que, bueno, mientras esté ahí nada más, pero no tenga sentencia, lo suspenden, nada más, en lo que sale de la cárcel. Si no sale de la cárcel, es cuando empieza la cancelación, pero lo pueden suspender. También cuando son causales así de infracción, pero son menores, ¿no? Por ejemplo, que haya omisión de contribuciones, pero que no rebase una cantidad, creo que son 193,000 pesos, es motivo de suspensión, ¿no? O sea, digamos que es como una especie de la privación de su derecho, pero es temporal, porque la sanción o la infracción no es tan grave. Y la otra es la cancelación, esa sí es grave, porque ahí va a perder la patente, definitivamente, ¿no? Entonces, cuando un agente aduanal lo sujeta a un procedimiento de cancelación, inmediatamente que le notifican el inicio del procedimiento y le dan a conocer las causales, lo suspenden, ¿eh? Lo suspenden en el ejercicio de la patente, entonces no puede trabajar. Eso es gravísimo, digo, se dice que es con la intención de proteger el interés público, ¿no? El interés social, pero el problema es que la agente aduanal se enfrenta a un procedimiento suspendido sin haber sido cancelado. Y yo creo que eso es violatorio de su presunción de inocencia, ¿no? De que tanto se ha hablado. Entonces, pero el procedimiento actualmente así lo dice, y todavía peor. Dice que la aduana tiene 4 meses para resolver el procedimiento, ¿no? O sea, te notifica, te da 10 días para pruebas y alegatos, y después la aduana tiene 4 largos meses para dictar la resolución. Y si no la dicta, dice la ley, puedes esperar a que te la resuelva, que puede ser 1 año, 2 años, no sabemos, o que la agente aduanal promueva el juicio contencioso, pero se va a entender que la autoridad le canceló la patente. Y digo, otra vez hay una violación a su presunción de inocencia, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero pues, así es como está en la ley y son los medios de defensa que tendría, de alguna manera, para poderse defender. Entonces, esa es la cancelación. Regularmente pasa cuando importa sin permiso. Por ejemplo, los autos, todos requieren permisos de importación, ¿no? Recuerdo un asunto de un agente aduanal que salió un decreto de unas pick-ups, no sé si te acuerdas, hace algunos años, Sí. que se permitía la importación de pick-ups a condición que fueran 10 años, que tuvieran 10 años de antigüedad y una serie de requisitos y que no pesaran más de una cantidad que venía ahí en el diario oficial. Bueno, pues llega el chofer de la unidad y no se baja de la camioneta y la traía con tanque lleno. Y el cuate que la venía manejando pues era un gordito. Y excedió Excedió por unos kilos. Ajá. Y ya con eso la aduana dijo, como no entra en el rango que establece el decreto, entonces se embarga por falta de permiso de importación, por no estar dentro de lo que dice el decreto, y además le inician un procedimiento de cancelación a la agente aduanal por falta de permiso de importación, fíjate qué grave, y sí que le cancelaron la patente, ¿eh? Claro, ya después en el juicio lo repusieron para el efecto de que se volviera a pesar el vehículo, pero sin el gordito, Ajá. ¿no? O sea, y con el tanque pues a la mitad, ¿no? Entonces, sí, porque la gasolina no forma parte del vehículo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ya bajándole el gordito, pues ya pasó. Fíjate, la defensa era sencilla, pero lo que le costó a la agente aduanal es que le cancelaran la patente. Cuando son créditos fiscales muy altos, ¿no? En donde hay responsabilidad de él. Cuando importa sin tener padrón de importadores la empresa. Cuando los hidrocarburos es bien complicado, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado. Ahorita hay una denuncia muy fuerte de esta importación, ¿no? Que viene de petrolíferos, que dicen que es aceite cuando es diésel o es gasolina, ¿no? Entonces, como ves, el agente aduanal es el responsable solidario, pero además pues está en riesgo la patente si es que comete cualquiera de estas infracciones, ¿no? Esa es la de cancelación. Y la otra es la de extinción. Y esta se da sobre todo cuando el agente aduanal fallece, ¿no? O sea, no se la cancelan, se la extinguen. Tiene la siguiente característica, no suspende. O sea, te inician el procedimiento y no suspende.
sino hasta que se dicta la resolución. Yo creo que así debe de ser también el de cancelación. ¿Por qué esa distinción de trato? No lo sé. Ahora, dice, cuando el agente aduanal deje de cumplir cualquiera de los requisitos. Por ejemplo, que deje de ser mexicano, Ok. ¿no? 2, que resulta que su título es de la Real y Pontificia Universidad de Santo Domingo, ¿no? O sea, que sea más falsa que nadie, ¿no? Sí, sí, claro. Que haya sido plagiado. Ah, no, esa no. Esa No, esa no. de moda los Sí, plagios, sí, ¿no? sí, Esa es moda, ¿no? Cuando deje de cumplir cualquiera de los requisitos de 159, le pueden iniciar un procedimiento de extinción. Y dice que si en 90 días no acredita, no acredita o no es virtuosa regularidad, entonces se le va a extinguir la patente. Un comentario, me tocó ver un asunto de una persona que acabó su carrera, ¿no? Ahí en UNAM. Pero se le hizo fácil que alguien le dijo, oye, pues yo te saco el título, ¿no? ¿Cuánto? No, pues tantos, órale. Y le dio su título y le dio su cédula, ¿no? Y sí, igualita. O sea, tú dirás, pues Sí, claro. es buena, ¿no? Pero el problema es que ahora ya como las cédulas las ves en el portal, ¿no? De la Dirección General de Profesiones, resultó que la autoridad se dio cuenta que no traía, No estaba registrada. esa cédula, ese número, era de un veterinario. Ah, Y él tenía otra carrera, y era otra Ajá. persona. Entonces ahí es donde ahí es donde brincó. ujú. Entonces le inician el procedimiento de extinción. Pero dice, si en 90 días no acredita. Entonces le digo, amigo, pues, ¿sí acabaste la carrera? Sí. Dice, incluso hice hasta el servicio social. Ah, bueno, entonces lo que falta Nada más. es que presentes el examen, ¿no? Ujú. Que presentes tu trabajo de investigación, tu tesis, y que hagas tu examen. Entonces nos apuramos en presentar la tesis, ¿no? Que además fue una buena tesis. Y en el examen profesional el compañero estaba, ya era una señora de 60 años, estaba tan nervioso que no contestaba nada, ¿no? Me daban ganas de patearlo. Pero y las personas que me ayudaron a que le leían la tesis, ¿no? Porque ya no veía ni bien, dicen, esa yo me la sé, ¿no? Pero la cosa es que sí pudo pasar el examen, se presentó afortunadamente en tiempo el título y ya no le extinguieron la patente, ¿no? Pero cuando la agente aduanal deja de cumplir con los requisitos establecidos en el 159, es cuando le extinguen la patente, ¿no? O cuando fallece. Y si no hubiera sustituto, pues hasta ahí se quedó, ¿no? Todos los empleados a la calle, ¿no? Entonces, sí, se vuelven verdaderas tragedias, porque además no creen que la agente aduanal es el señor grande que se mueve, ¿no? Y yo conocí un muchacho que acaba de heredar la patente y le gustaba el ciclismo y lo atropelló un camión, ¿no? Y se muere. Y 30 años, muchacho, Sí. ¿no? O sea, y toda la agencia a la calle. Se fue. A la calle, ¿no? Entonces, pues ahora sí que así es como puede ser sancionado un agente aduanal. Y bueno, tendría los medios de defensa que tiene cualquier contribuyente, ¿no? Que es muy parecido a la materia fiscal, que es el recurso de revocación, el juicio contencioso, si es que ya hay resolución. Pero algo que, fíjate, yo estuve en el área de amparos en aduanas, yo veía que muy pocos despachos promovían, o pocos abogados, promovían el amparo indirecto. Y el amparo indirecto es muy bueno. No en todos los casos procede, pero si me permite, sí quisiera hablar un poquito, por Sí, ejemplo, claro. de los agentes aduanales cuando les inician el procedimiento. Cuando le inician un procedimiento de cancelación, como te comentaba, lo suspenden. Al momento que lo suspenden, es cuando se abre la puerta para el amparo indirecto. Si es un procedimiento de extinción donde no hay suspensión, el amparo ahí no procede, porque no hay una afectación que se considere imposible de reparación, conforme al 107, fracción 3, inciso B de la ley de amparo. Bueno, pero si el cuate lo suspenden, o sea, le inician un procedimiento de cancelación y lo suspenden, entonces el amparo indirecto sí es procedente. Y la ventaja que tiene es que si lo gana, nunca estuvo cancelado. En cambio, si tú te sujetas completamente al procedimiento, pruebas, alegatos, que de todos modos hay que presentarlo, pero esperas hasta la resolución, casi en el 90% de los casos los cancelan, si no es que más. Entonces, ahora, ya cancelado, va a tener que ir al juicio contencioso o al recurso. Pues el recurso, pues no, ese no se agota, porque ahí sí siempre te dan palo, ¿no? 100%. Pero en el juicio contencioso es donde tiene la opción de poderlo ganar, ¿no? Entonces, y sí que varios agentes aduanales lo ganan, pero bueno, cuando lo ganan ya pasó por lo menos un año.
¿no? Entonces muchos me dicen, oiga, es que quiero seguir manteniendo el staff, ¿no? No. Hable con todos ellos y mire, mejor mándelos a su casa, alquídelos a ver qué hacen y nos vemos dentro de un año, porque eso no se va a resolver rápido. Yo nunca vi un asunto que se haya ganado un recurso de revocación, nunca. Y estuve 3 años en la ley de agentes aduanales. Nunca vi y luego, es que a mí me dijo un abogado, no, o sea, eso no es cierto, eso no existe. Todo se va a juicio contencioso y ahí es donde la agente aduanal tiene la posibilidad de recuperar su patente. Pero ¿para qué esperar hasta el juicio contencioso si tiene el amparo indirecto? ¿No? Entonces, Sí. ¿no? Entonces ahí es Ganar donde tiempo, regularmente, y mira, y hay muchas, hay veces que la autoridad tiene razón, pero otras no, ¿eh? Otras no. Ese tema del domicilio, ¿no? Fiscal, dice, se anula el pedimento de un domicilio fiscal de un importador de manera falsa o inexistente. Y a veces dice, no, es que yo estaba en ese domicilio, pero me cambié de domicilio. Pero no le avisé a la agente aduanal. ¿Ves? Sí, claro. Y el agente aduanal hizo el despacho con el domicilio que le dio el importador. Y hasta le dio su constancia de situación fiscal, ¿no? O documento con el cual haya acreditado su domicilio fiscal. Y luego la autoridad dice, le cancelamos la patente porque es un domicilio falso o inexistente. O es falso o es inexistente. Exactamente. Fúndamelo bien. Ahora, dices que no existe cuando era el domicilio anterior. Ni es inexistente porque sí era el domicilio anterior. Y no es falso porque pues, es el domicilio del importador. ¿No? Fíjate qué sencilla es la defensa. Pero claro, lo complicado es cómo plasmarlo en un amparo, ¿no? En un juicio. Entonces, sí me ha tocado defender como a 14 agentes aduanales y afortunadamente nos ha ido bien. Pero a veces las irregularidades pues no son tales, ¿no? O sea, son temas de criterio, ¿no? Entonces, así como ese que te veo es sencillo, pues he visto unos asuntos como el del gordito, ¿no? Digo, está gordito. Que si hubiera bajado unos kilitos, pues no hubiera habido ese problema con se hubiera bajado, ¿no? Se hubiera bajado. Sí, ¿para qué lo ponemos a dieta? Exactamente, ¿no? ¿para qué? Entonces, pues mira, son los temas que tienen que ver precisamente con el tema de la agente aduanal. Y como te comento, la agencia aduanal se creó con la finalidad de hacer una agencia aduanal como corporativa, como es en Estados Unidos, por ejemplo, pero que pueda agrupar a uno o varios agentes aduanales y sobre todo rescatar ese tema del agente aduanal sustituto. Pero con esa peculiaridad, que 2 van a competir. A ver cómo les va. Otro dato. Hay como más de 30 agencias aduanales registradas ante el SAT desde 2018 ante aduanas y no opera ninguna. Pero no funciona. Ninguna. Porque aduanas, bueno, en este caso el SAT, no ha emitido las reglas de operación de la agencia aduanal. O sea, ya pasaron 5 años. ¿No? Pero todavía más grave, la ley aduanera no la han actualizado y sigue hablando del SAT, ¿no? O sea, y no habla para nada de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Pero todavía más grave, se hace el decreto de creación de la ANAM, ¿no? El 2021, ¿no? Es junio, algo de junio de 2021, y luego se publica el reglamento del 21 de diciembre y dice, entra en vigor el 1 de enero de 2022. Pero, dice en el primer transitorio, se abroga el decreto de creación. ¿Y entonces qué reglamenta? ¿No? O sea, ¿qué reglamenta si no existe el decreto ya de creación? O sea, lo abrogó. Y 2, no hay una ley de la Agencia Nacional de Aduanas. ¿No? O sea, y se comenta con la finalidad de que, pues que... Sí, pues que ya empiecen a hacer... Pues no, que lo normalicen. Práctica, ¿no? Exactamente. Que lo normalicen, porque actualmente pues tú pensarías en cualquier procedimiento pues que proviene de una autoridad que no tiene competencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí es un tema complicado. Y otro dato es, ¿por qué si un requisito para ser agente aduanal es no ser servidor público ni militar, ¿no? Servicio activo? ¿Por qué actualmente en la aduana ¿no? está la Marina y está el Ejército? Militares, ¿no? O sea, no digo que esté mal, el problema es que... oficios de comisión. ¿no? O sea, con oficios de comisión, ¿no? O sea, hay muchos temas, ¿no? En materia aduanera ahorita estamos viendo una época muy revuelta, ¿no? Muy complicada y que, bueno, los abogados de alguna manera... Sí, es un nicho también de oportunidad. Pues de oportunidad, ¿no? Porque dices, pues para mí que se quede, ¿no? Sí. Tengo manera de cómo defenderme. Pero tampoco está bien, ¿no? O sea, lo que se quisiera es un servicio público pues lo más profesional posible, ¿no? O sea, y ahí sí el sistema de carrera yo creo que sí debe de ser obligatorio.
porque lo venía manejando a través de lo que era el SAT cuando tiene el servicio profesional de carrera, ¿no? Pero pues, en aduanas dice, pues nosotros somos otra cosa, ¿no? Y no rigen esas disposiciones y pues no hay, pues hay muy poco ya personal del servicio profesional de carrera, ¿no? Entonces se vuelve bien complicado. Entonces el tema del conocimiento de la clasificación arancelaria, reglas de origen, los tratados de libre comercio, la legislación, ¿no? Las reglas que son tan inmensas, y hay un manual de operación aduanera, no, bueno, entonces fíjate, en la aplicación, cuando hablamos de esa pirámide de Kelsen, que bueno, ya desapareció por el bloque de regularidad, pero está la Constitución, ¿no? Ahora los tratados en materia de derechos humanos, las leyes, bueno, tratados, leyes, reglamentos, reglas generales y hasta abajo el manual de operación, pues en la práctica se voltea completamente, ¿no? Dicen, a mí lo más importante es el manual de operación, las reglas, y vas al revés, ¿no? ¿Y la Constitución? Ah, pues esa qué, ¿no? O sea, Sí, claro. los tratados en derechos humanos, no, pues esos qué. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí, sí. ahí es donde el abogado tiene que echar mano del juicio de amparo, del juicio contencioso, para defender los derechos humanos de los importadores y de los agentes aduanales, ¿no? Entonces, hay un camino muy largo. Sí, como veo, son muchos nichos de oportunidad y precisamente como veo muchos nichos de oportunidad, me gustaría que nos hablara un poquito de la escuela, que precisamente pues todas como dicen, estas materias de aduanero, comercio exterior, todo esto que nos ha comentado, pues son cuestiones muy poco vistas en la práctica, pero como vimos en nuestra plática, son un gran nicho de oportunidad, no nada más para abogados, contadores, como dice ahora, pues para cualquier otra materia o cualquier otra carrera. Platícanos un poquito esta oferta académica que tiene la escuela, que pues hemos sido varios egresados, incluso hemos tenido también aquí en estas pláticas al doctor Víctor Hugo Barrios, que es también maestro de ahí y también egresado de aquí, sí, de esta escuela, revista, ¿no? Aparece en la revista. Platícanos un poquito nada más, por favor, de eso. Pues aquí está precisamente sale en la portada el maestro, un saludo al maestro Víctor Hugo, si nos está viendo o nos ve próximamente, pues aquí está, salió en la portada precisamente, ¿no? Aquí la están mostrando. Hemos tenido el gusto de tenerlo aquí también, aquí en CADEFI, tanto como expositor como en estas charlas fiscales entre amigos. He tenido el gusto también de estar en algún momento con una charla con él y ha estado con otras personas. Y esa revista tiene dos caras, ¿no? Así, Sí. la otra. Sí, Háblanos precisamente de esto. Les interesa a nuestros amigos de la la audiencia. otra portada, que fue del primer Congreso Internacional de Derecho Comparado en Madrid, España. Donde nos hiciste favor de acompañar. Donde estuvo Muchas aquí gracias, el maestro César Reyes como expositor. Si compran esa revista, pues ahí me podrán ver dentro de los Aquí está. expositores, ¿no? ¿No? La revista trae todas las exposiciones que hubo dentro del Congreso Internacional, con la fotografía, el nombre, y viene un código QR. Ahí estoy. Ahí está. Viene un código QR que si lo escanean nos va a enviar a la conferencia de cada uno de los expositores. Entonces esta revista está muy interesante. Sí, incluso ¿no? nos acompañó la directora de aduanas. La directora de aduanas. Esta la pueden descargar incluso en línea, en libros y revistas. www.librosyrevistасcuec.com. ¿Y cuál es la oferta académica que nos...? Sí, cómo no. Bueno, nosotros somos una escuela. Fíjate, yo empecé con la maestría de Derecho Fiscal, ¿no? Allá en el 2011 nos autorizaron. Es la más demandada. Sí, sí, claro. Pero te voy a decir algo. Lo que sucede es que yo hubiera querido empezar con la de aduanero, pero todos los compañeros que yo conocía, una cosa bien rara, no tenían carrera. O sea, tenían la carrera trunca o terminada, pero no se habían recibido. Expertos en la materia, pero no. Porque mucha gente que sale de la carrera, entra al servicio social, se queda a trabajar ahí y ya no se titula. Entonces mucha gente estaba en esa condición, entonces tuvimos que irlos apoyando para ir consiguiendo, ¿no? Pero no pude empezar una maestría en Derecho Aduanero porque no había gente que tuviera maestría y doctorado en esas materias. Y los que habían estudiado en el extranjero y pues no tienen cédula, ¿no? O sea, si tú estudias en España, es prácticamente imposible que tengas una cédula profesional. En México, parece que ahorita ya creo que la Complutense ya empezó a tener, pero tuve que empezar con la de fiscal. Después fundamos la licenciatura en Derecho. Después nos autorizaron el doctorado en Derecho Aduanero, fíjate. Eso fue en el año 2013.
Y posteriormente hasta el 2015 es cuando nos autorizan la de aduanero, la de constitucional, sistema ¿no? acusatorio. La de sistema acusatorio y juicios penales orales, la de civil y familiar, ¿no? Y posteriormente tuvimos ya la de derecho marítimo y portuario. Esa es una maestría también muy importante porque es la única escuela particular que tiene esa maestría en derecho marítimo y portuario, y estamos también iniciando la maestría en filosofía e historia, ¿no? Que también es muy interesante. Que también es muy interesante. Así ¿no? es. Y en el año 2015 nos autorizaron también el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, ¿no? Pero se tuvo que ir armando del doctorado en Derecho General, y actualmente también ya iniciamos el doctorado en Derecho Fiscal, ¿no? Que es donde ahorita estamos trabajando muy bien. Y producto precisamente de estos compañeros que van egresando del doctorado en Derecho Aduanero, en Derecho General y la de Fiscal, es que se están empezando a crear estas nuevas obras, ¿no? O sea, son trabajos de investigación, es una nueva forma de titulación en la cual con un trabajo de 100 cuartillas, por ejemplo, pueden alcanzar el grado, o bien haber escrito ya un libro, ¿no? Que sea vigente y que dice se le llama publicación de alto impacto. Publicación de alto impacto, ¿no? Entonces, la escuela tiene su editorial, imprime la revista, imprime los libros, ya llevamos más de 25 libros. Entonces es una gran oportunidad para que la gente que estudie un posgrado tenga acceso a escribir en la revista o incluso publicar su libro, ¿no? Entonces empezamos nosotros incluso con Tax Editores a publicar algunos libros, pero posteriormente ya vimos la necesidad de hacerlo por cuenta propia, ¿no? Del CUEG. Entonces así es como hemos venido de alguna manera avanzando en el tema pues, editorial, ¿no? y del tema de ofrecer estas carreras, ¿no? a las personas. Y la verdad es que es muy accesible. Nosotros ahorita tenemos sede aquí en la Ciudad de México, en Veracruz, en Tijuana, y estamos por iniciar ya Toluca. Sí. Bueno, de hecho ya empezó, ya estamos, Toluca. ya está. Manzanillo, que estamos en obra, ahorita ya estamos casi acabando, este año tendríamos que iniciar. Y en Ciudad Juárez y en Nuevo Laredo va a empezar también, yo creo que a partir de 2 meses, ¿no? Para estar inmersos ahí casi en la práctica, ¿no? Bueno, y por último, comentar que también tenemos la licenciatura en Vista Aduanal y Comercio Exterior, que es una licenciatura muy especializada en la materia de clasificación arancelaria, ¿no? Que sí es una materia... Algo muy importante, ¿no? Que nos estaba comentando el doctor Juan. Sí. Digo, de hecho está muy encaminada precisamente a ese tema de la clasificación arancelaria. En todos los semestres, o sea, dura 3 años y medio, en todas lleva una materia de clasificación. Así es, y producto de los doctorados es que, y bueno, de todos los alumnos que han egresado, es que vimos la necesidad de hacer un colegio, fíjate, ¿no? Entonces hicimos este Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho. Son personas que tienen maestría, especialidad, maestría o doctorado. Y a partir de ahí es que se hace esta idea de hacer estas conferencias internacionales. Como supiste, el año pasado pues, fue en Madrid, España. Este año es en Múnich, Alemania. Y este Nos hacen año, la invitación. aquí está, en la publicidad. Para este año, pues Para el segundo congreso va a ser en Múnich, Alemania, el 24 y 25 de julio. Así que están invitados todos los que deseen. Para todos nuestros amigos de la audiencia, si les interesa asistir, vamos a estar ahora en Múnich, Alemania, para el 24 y 25 de julio. ¿no? Estás más que invitado, maestro. Muchas gracias. No faltes. Muchas gracias. Y todos los compañeros, pero además la posibilidad de no nada más ir a escuchar, digo, el que quiera nada más escuchar, adelante, ¿no? Tiene acceso a las ponencias. En Madrid, tú fueron 37 ponencias, pero también la posibilidad de que la persona que quiera exponer, ¿no? Que hable con nosotros, qué tema que es el que quiere exponer, y con mucho gusto las ponencias son de 30 minutos, son breves, para no ser tan pesadas, pero es una gran oportunidad de poder viajar, de poder conocer otras culturas, de conocer otras gentes, ¿verdad? Decía mi papá, cuando te portas con los mismos, el resultado es el mismo, ¿no? Hay que conocer más gente, ¿no? Y la gente que asiste, tú lo sabes, es gente que está en medio, que trae mucha experiencia, y vale la pena tener esa interacción con ese tipo de gente, ¿no? Sí, Entonces, sí. Es muy bueno, aparte de la acervo. experiencia académica, ¿no? De poder decir, pues yo di una conferencia en Alemania, ¿no? Y además se transmite en vivo a México, como lo que pasó en Madrid, para que le puedas decir a tus amigos, ¿no?
a la esposa, al amante, ¿no? Oye, conéctate. Me Por vas otro a ver. lado, sí, sí, sí. No, es cierto. Conéctate porque 30 minutos o 20 minutos voy a dar mi conferencia en vivo desde Alemania, ¿no? Y aparte se graba y se imprime en la revista, ¿no? Sí, Entonces, Así como ya es. la tenemos. como la que tenemos aquí. Entonces, esa es una gran oportunidad hasta para un tema de marketing, ¿no? Y académico y también de turismo. La verdad Sí, es que claro. conjunta Una todo y experiencia muy- son experiencias muy muy, padre, bonitas, ¿no? Son muy bonitas. Tú lo viste ahora que fue allá en Madrid, pues fue ahí ahora sí que sobre la Gran Vía, en el hotel de Cristiano Ronaldo, estuvo muy bien y fueron 7 españoles, el presidente de los agentes aduanales de España, la directora de aduanas de España, el de la Organización Mundial de Aduanas también fue, ¿no? El que tiene que ver los temas de clasificación arancelaria, que dio las novedades, ¿no? Precisamente de todo lo que son los temas de clasificación y cómo está funcionando actualmente la Organización Mundial de Aduanas. Entonces es una gran oportunidad de poder ir y bueno, la verdad es que a todos los socios aquí de CADEFI, pues también les daríamos ahí el precio, ¿verdad? Del colegio para que... Sí, Ok, por ya supuesto. oyeron, amigos, aprovechen esta oportunidad que nos están dando aquí el doctor Juan Ravindrana y la maestra Fabiola. Para nuestros amigos de CADEFI, pues tienen también precio especial por si quieren asistir aquí al segundo Congreso de Derecho Comparado, ¿no? ¿Nos permites dar algún teléfono de contacto? Claro que sí, adelante. ¿Cuál sería? Ok, el teléfono de contacto sería 55 1491 7033 para que les podamos dar mayor informe respecto al segundo congreso. Entonces, Pues muchas gracias. Están invitadísimos. Sí. Gracias por esta plática y ya por último, para poder cerrar ya esta plática tan interesante, ¿cuál es el futuro de la gente aduanal? Ya que estábamos hablando mucho de esto, de las convocatorias, Exacto. y que ustedes están hablando de abrir más la puerta precisamente para que se abra precisamente esta convocatoria para la gente aduanal, ¿cuál sería ya el futuro que ustedes vislumbran de esta figura de la gente aduanal? fíjate que yo he escuchado en varios foros, ¿no? He tenido la oportunidad de ir a varios países, he escuchado los foros donde la gente dice, no, la gente aduanal va a desaparecer, ¿no? Y sobre todo lo dice por el tema de la tecnología, ¿no? Dicen, es una actividad amenazada, ¿no? Así como dicen de los contadores. De y los contadores abogados, que ya tienen ¿no? décadas, les digo Bueno, que escucho eso, ¿no? ya hay programas que escaneas ¿no? Haz de cuenta, el árbol lo escaneas y te lo clasifica, ¿no? O sea, dicen, entonces ya para qué queremos agente aduanal si yo puedo comprar un software que me dice dónde se clasifica, ¿no? Entonces dice, va a desaparecer. Yo creo que no, por lo siguiente, porque al SAT le conviene, o a aduana le conviene, que haya un representante del importador y que además sea el responsable solidario. Ah, ok. Si el importador se te echa a correr, ahí tienes al agente aduanal cautivo y ese que te va a responder. Aparte, ellos son los que revisan, deben de revisar el 100% de todo lo que se importa, porque la aduana solamente revisa en promedio entre el 10 y el 15% de todo lo que se importa al país. O sea, realmente es un margen de revisión muy bajo, ¿no? Pero es que por todas las operaciones que hay en el país, no permite que las aduanas revisen al 100%. Entonces, es por eso que se ha tenido que echar mano de estos aparatos no intrusivos, ¿no? Para tratar de agilizar el tema de despacho. Y tú, por ejemplo, lo ves cuando llegas al aeropuerto, antes había un semáforo, ¿no? Le picabas y verde te iba, rojo te revisaban. Ahora ya no. Ahora ya llegas y te dices, pues no hubo revisión, vámonos. No, ya tu equipaje pasó por las máquinas. Ya pasó por las máquinas. Y si ven algo raro, te llaman al cuartito, vénganse para acá, vamos a ver aquí, a ver qué pasó, ¿no? Entonces, eso es lo que ha permitido ahora las tecnologías de la información y todas las tecnologías de ataque al fraude, ¿no? Y el contrabando. Pero la figura del agente aduanal yo no creo que vaya a desaparecer. O sea, yo creo que es más, cada vez se vuelve más útil, ¿no? Pero sí el tema es romper ese como monopolio que existe y permitir que las nuevas generaciones puedan participar también y entrarle. Y digo, y si alguien está interesado incluso en que aquí la maestra les presente un amparo, pues despertaza, ¿eh? Sí, adelante. Despertaza en Ahí eso. está, Entonces, ahí está el número. Si Y con quieren gusto. ¿verdad? seguir esta secuencia de... Sí, para que puedan participar en el tema de la convocatoria, ¿no? convocatoria. Digo, desafortunadamente, como lo decíamos, pues están saliendo a nivel individual, no general para todos. Pero bueno, si esa es la temática que ahorita está manejando la autoridad,
pues hay que promover el amparo de manera Exacto. individual, ¿no? Sí, hay que seguir, digamos, empujando, presionando un poco la autoridad para que pues también ellos vean, ¿no? Que o la siguen sacando personalizada o Sí, ya dejar el sacan precedente para... la convocatoria general, ¿no? A efecto de poder tener esa oportunidad, ¿no? Sí, pero pues ahora sí que yo le diré a las nuevas generaciones que se preparen duro para los exámenes, ¿no? Que se preparen duro. De hecho, ahí en la escuela tenemos Ahorita un curso tenemos el curso de preparación para el examen para agente aduanal. Empezó apenas la semana pasada, entonces, bueno, pues todavía hay tiempo para poderse incorporar a este curso. ¿verdad? Y pues ser agente aduanal. Para ser agente aduanal. ¿Cómo ves, ¿no? amigo? No, pues es, digo, un nicho de oportunidad que debemos de aprovechar, no nada más encasillarnos que nosotros los contadores en fiscal, en cosas así, sino que hay otras ramas que también pueden ser nichos de oportunidad y que están ahí desaprovechados, ¿no? Y que ustedes nos dan las herramientas para poderlas explotar. Así es, hay mucho. Y hay muchos contadores agentes aduanales, ¿eh? Pues, ahí con el plus de ser contador y agente aduanal, ¿no? También. Sí, más o menos hay ahorita como 810 agentes aduanales en todo el país, ¿no? Pero son 50 aduanas. Y hay aduanas donde pasa muchísima mercancía. Y hay lugares donde, como en Lobo Laredo, que hay muchos agentes. Pero, por ejemplo, en la aduana de Salina Cruz, Oaxaca, creo que nada más hay uno, ¿no? Entonces, pero está bien, imagínate, tiene todo el negocio. Sí, pues ahí ¿no? todo es para él, ¿no? así es. Y pues bueno, Manzanillo, Veracruz, ¿no? Lázaro Cárdenas, Altamira, ¿no? O sea, pues son aduanas muy, muy importantes. Entonces, pues hay una gran oportunidad de desarrollo profesional, ¿no? Ya por último, ¿alguna conclusión que quieran agregar, aparte de todo lo que nos han mencionado, para terminar ya nuestra plática, nuestra charla fiscal entre amigos? ¿Alguna conclusión, maestra? Pues que promuevan su amparo. Para hacer Promuevan el amparo. Promuevan su amparo para la convocatoria para agente aduanal. No, digo, y bueno, pues están más que invitados al tema de las maestrías, doctorados, cursos y diplomados en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Y bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Darles algún precio especial, algún descuento, alguna beca en cursos o incluso en temas de colegiaturas, ¿no? Para los miembros de CADEFI. Pues a seguir estudiando. A seguir estudiando. ¿no? La carrera de contaduría es muy buena, ¿no? Pero puede abrirse a otros horizontes, ¿no? Muy importantes. Y el tema del comercio exterior de nuestro país es sumamente relevante, ¿no? Ahí comentaba algún economista, ¿no? Que este país vive de las remesas y del comercio exterior, y el tercer lugar, del turismo. Entonces, pues habrá que aprovechar. Habrá que aprovechar. Digo, si son contadores no tienen ninguna limitante en poder entrar, por ejemplo, a la maestría de Derecho Aduanero, después al doctorado, escribir las obras, pero ¿por qué no participar en el tema de las importaciones, exportaciones, el asesor? Y eso abre mucho la posibilidad de tener mejores ingresos, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿verdad? Ahí está la invitación a cursarlo, y también, por supuesto, el ir a Alemania este año. Bueno, amigos de CADEFI, como siempre ha sido un placer estar con ustedes en estas charlas fiscales entre amigos, aquí con las recomendaciones que nos han hecho. También recomendarles y hacerles también el recordatorio que marzo es mes de la declaración anual, y que aquí en CADEFI tenemos muchos de los cursos que a ustedes les van a interesar para una mejor presentación de su declaración anual de personas morales y de personas físicas. No se olviden de consultar el calendario que tenemos para este mes de marzo en relación con los eventos que van a haber en declaraciones anuales personas morales, declaraciones anuales personas físicas. Y bueno, amigos, pues es un gusto haber estado con ustedes aquí en CADEFI. Les damos las gracias también a nuestros amigos de producción que hacen posible esta transmisión, y nos vemos en la siguiente charla fiscal, solamente aquí en CADEFI, donde están los mejores expositores. Muchas gracias. Gracias. CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.